Buenas noches, estimados colegas. Bienvenidos a nuestra penúltima clase del módulo Sistemas de Prevención y Protección contra Incendios. Como hemos estado viendo en las diferentes sesiones, hemos abordado tecnología, metodología, hemos visto muchos elementos que tienen que ver con la prevención y con el combate de incendios desde diferentes puntos de vista. Pero toda la parte técnica que hemos estado viendo, debemos también integrarla a la parte legal. Una cosa es el estudio del fuego y otra es la normativa que acompaña a todo este tema que definitivamente tiene que estar regulado de alguna forma. Entonces, cuando decimos que existe un cuerpo de bomberos de la policía, debe estar normado. Cuando decimos que hay bomberos voluntarios, hay bomberos industriales, forestales, aeronáuticos, tiene que estar normado. Cuando hablamos de medidas de prevención o sistemas de prevención, tenemos que encontrarlo en algún documento. Y en nuestro país, la parte legal que acompaña a la parte técnica y a la temática bomberil y de incendios es precisamente la Ley de Bomberos del año 2013, que además, como habíamos visto, tiene una reglamentación, el Decreto Supremo 2995, y además existe un reglamento específico para la aplicación de los sistemas de prevención y protección contra incendios SIPSI. Es decir, que toda esta parte técnica que hemos estado viendo necesita ese respaldo legal que viene con estos instrumentos normativos. Pero ¿cómo hemos llegado a contar con una ley de bomberos? ¿Cómo ha evolucionado todo este tema bomberil en nuestro país? Es lo que vamos a ver en esta sesión. La actividad bomberil en Bolivia. Es muy bonita y muy interesante la historia de cómo hemos transitado desde un modelo reactivo a un modelo preventivo. Resulta que la historia nos cuenta que el 4 de abril de 1875, en la ciudad de Antofagasta, cuando se celebraba una fiesta religiosa, se produjo un incendio en un negocio, precisamente en Antofagasta, cuando todavía era parte del territorio boliviano. La historia dice que específicamente se había producido un incendio en la calle La Mar, y este hecho fue consecuencia de unos cohetillos del festejo, que prendieron fuego en un telón. El incendio se propagó en cuestión de minutos por las maderas de los edificios aledaños, prácticamente devorando propiedades. Incluso se tuvieron que lamentar pérdidas humanas. Ahora, las llamas del incendio consumieron todo un manzano entero, por lo que este hecho fue calificado como una verdadera catástrofe. Ahora, entre los inmuebles más importantes, dice la historia, que se encontraban las tiendas de don Tomás Peña, un hombre comerciante, uno de los más ricos de aquella época. Antes del incidente, los habitantes se encontraban festejando, tenían todo lo necesario, tenían sus orquestas, sus misturas, sus cuetillos, y precisamente esos cuetillos fueron los que ocasionaron el incendio. Ahora bien, en ese momento se convocó a una reunión general para poder evaluar los daños y también para poder establecer algunas medidas preventivas, ya anticipándose a que un evento parecido pudiera suceder. Entonces, como un resultado de las primeras deliberaciones, nace el cuerpo de bomberos al que le llaman Bomba Antofagasta. Bomba Antofagasta. Así nace el primer cuerpo de bomberos, que estuvo conformado por dos secciones, una sección que se llamaba hachas, ganchos y escaleras, y una segunda sección que se denominaba guardia de protección. Entonces, para equiparlo se recaudó fondos, se hizo una colecta pública. Luego, ese señor, o más bien los más potentados, entre ellos Edward Orchat, dueño de la única maestranza que existía ahí en Antofagasta, se encargó de la fabricación de un carro porta escaleras, porta hachas, porta bicheros y otros implementos que necesitaban para dicha labor. Y el acta de fundación de este cuerpo de bomberos precisamente data del 4 de abril, aunque su organización definitiva se desarrolló un día después, el 5 de abril de 1875. De esa manera es que aparece la actividad bomberil en nuestro país como una reacción a ese evento que se había producido. Y considerando que la conformación de este cuerpo de bomberos iba a satisfacer de alguna manera las necesidades de seguridad del puerto de Antofagasta, se reglamentó el cuerpo de bomberos en el gobierno de Hilario Daza. De alguna manera, dándole ese carácter legal, ¿verdad? Que decimos, se necesita una normativa que le dé vida, que le dé funcionamiento, que le dé operatividad. Entonces, si bien en 1875 ya se organiza este cuerpo de bomberos, en 1878 se elabora el primer
reglamento orgánico del cuerpo de bomberos. Ahora, de la misma manera, era necesario que ese cuerpo de bomberos tenga un distintivo. Y ese distintivo fue la primera bandera que tuvo el primer cuerpo de bomberos Antofagasta, el que estamos viendo en la diapositiva. Fue un obsequio de las damas cochabambinas, por intermedio en ese entonces, del prefecto del Departamento del Litoral, en esa época, doctor Emilio Fernández Costa. Entonces, la primera bandera que tuvo el primer cuerpo de bomberos de Antofagasta fue obsequiado por las damas cochabambinas. Ahora, después de ello, se produce también otro incendio y definitivamente estos acontecimientos forzaron a la organización de estos grupos, que por supuesto estuvieron en principio organizados por voluntarios. No había un cuerpo militar, no había un cuerpo policial organizado para realizar esta actividad, entonces quienes tomaron como iniciativa este trabajo fueron personas que desprendidamente trabajaban o se brindaban para trabajar en estas actividades. De esta forma es que se empezó a combatir los incendios, pero desde una visión reactiva, ¿verdad? Teníamos el cuerpo ya conformado y se disponía ya de algunos elementos para reaccionar si es que aparecía un incendio. Durante mucho tiempo ha sido el modelo con el que se ha trabajado hasta ahora. El día de ayer veíamos que es necesario una transición de ese modelo reactivo al preventivo, pero habíamos nacido con esa primera perspectiva. Y resulta que unos años después, fíjense, empezamos en 1875 y en 1886 se produce el incendio en Palacio de Gobierno, lo que conocemos como Palacio Quemado. Se incendia el Palacio Quemado, o sea, el Palacio de Gobierno, que después se llamó Palacio Quemado, y resulta que tampoco se disponía de algún cuerpo organizado para combatir este incendio o estos acontecimientos. Y es así que en la ciudad de La Paz, un ilustre ciudadano de nombre Daniel Núñez del Prado organiza un cuerpo de bomberos. Entonces, de la misma manera que había ocurrido en Antofagasta, este cuerpo de bomberos estaba conformado por personas voluntarias. Pero ya se había detectado un primer problema. El problema era que al ser este trabajo de carácter voluntario, no existía la posibilidad de obligar a que sus miembros acudan en determinado momento. No había una forma de obligarles prácticamente a que participen de estas actividades. Por otra parte, si bien estos primeros acontecimientos marcaron la necesidad de organizar ese cuerpo, especialmente en La Paz se estaban produciendo otro tipo de acontecimientos, además de los incendios. Por las características geográficas, topográficas del departamento de La Paz, habían inundaciones, habían deslizamientos, pues y habían otro tipo de acontecimientos, repito, que necesitaban también una especial atención. Entonces, desde 1886 para adelante, ya en La Paz se tenía ese cuerpo y resulta que durante bastante tiempo también se trabajó con ese mismo enfoque, con esa misma idea del modelo reactivo. Lo que estamos viendo en la diapositiva corresponde precisamente al primer cuartel de bomberos en la ciudad de La Paz. La figura de arriba es la fachada original, tal como se había concebido. La diapositiva, o más bien la imagen de abajo, es la fachada actual de ese cuerpo de bomberos que ahora es parte de Amigos de la Ciudad. Lo interesante de este o de este edificio, de esta infraestructura, es que se había construido en predios de lo que era propiedad del mariscal Antonio José de Sucre. Está muy cerca de la Plaza Murillo y ahí es donde Antonio José de Sucre tenía sus propiedades. Algún problema técnico. Bueno, ya creo que ha sido solucionado. Bueno, entonces les decía que las fachadas que estamos viendo, la de arriba, la original, la de abajo, la actual, predios del mariscal Antonio José de Sucre, y precisamente por estos lugares corría un riachuelo. En estos lugares eran las caballerizas del mariscal Antonio José de Sucre. Entonces se disponía de agua. Fíjense, el agua, el elemento más básico para combatir el fuego. Y era, de alguna manera, más sencillo, más práctico, más rápido, poder abastecerse de agua con ese caudal natural. Pero teníamos todavía el mismo problema de 1886, porque los voluntarios no tenían la obligación en muchos casos, ¿no? Tenían el compromiso, pero no tenían la obligación de participar. Y es así que se empieza a madurar una idea de que los bomberos deberían pertenecer a un cuerpo que preste servicios de manera permanente. Ya en 1948, el coronel Walter González
organizó un grupo de auxilio y de protección que estaba a cargo de oficiales, de cadetes y carabineros, con herramientas y con materiales improvisados de la época. Y con esa idea ya de tener un cuerpo organizado en una estructura permanente, en el año 1950 se promulga la Ley Orgánica de la Policía, donde se establece la función de bomberos dentro de la organización de la policía. En esa época no era policía boliviana, era la policía nada más. Y a partir de esa fecha es que empezamos a trabajar con el modelo que conocemos hasta ahora. La policía en tuición de la función bomberil, con profesionales que eran pagados por el Estado y que empiezan a diversificar sus tareas. Ya no era suficiente y no era lo único que se atendía a los incendios, sino que además, como les decía, había necesidades de atender rescates, había que hacer intervenciones en deslizamientos, en inundaciones. Así que se crean las especialidades y se va diversificando el trabajo. Y ahora, cuando hablamos de bomberos, no solamente tenemos que entender cómo, o cuando hablamos de bomberos de la policía específicamente, no tenemos que entender solamente como el combate a los incendios, sino también se tiene la brigada de rescate y salvamento, se tiene eh, la unidad de explosivos, se tiene la unidad de atención prehospitalaria y, por supuesto, también la unidad contra incendios. Así que como ha ocurrido en la mayoría de los países del mundo, tradicionalmente, el tema de los incendios, la gestión del fuego, ha estado centrada en la reacción ante la emergencia. Sí, sí, hemos ido desarrollando, como hemos visto, sofisticados sistemas de extinción, se han ido perfeccionando los equipos para el combate de incendios según y conforme avanzaba la tecnología. Pero la, la, la cada vez creciente incidencia de incendios forestales, estructurales, el cambio climático, la urbanización descontrolada, todo eso, después de, fíjense, del año 50, más de 75 años después, nos tiene que hacer pensar de que si ese modelo reactivo realmente sigue siendo eficaz en nuestros tiempos. Porque si bien nos hemos preocupado de conseguir algún material, algún equipamiento para combatir los incendios, definitivamente es muy difícil poder constituirse desde un solo lugar, desde un único punto, digamos cuartel o llamémosle con cualquier denominativo, y llegar a tiempo a los incendios. Entonces, habíamos visto que ese enfoque reactivo desde 1950 y mucho antes todavía desde Antofagasta, debería ser repensado. Es decir, un cambio de paradigma que nos lleve a la prevención, que involucre a todos los ciudadanos en esta temática, en esta tarea, de tal manera que en vez de enfocarnos exclusivamente en el combate a los incendios, pensemos en hacer prevención. Pero habíamos visto ayer que la prevención puede tener también sus limitaciones. Cuando hacemos una prevención, normalmente esta es temporal. En la época de lluvias, en la época de incendios, en la época del chaqueo, hacemos nuestra prevención y después nos olvidamos. Pero esa prevención muchas veces tampoco llega a todos de la misma manera, no involucra la participación de todos y pues bueno, llega a quedar simplemente en intenciones o simplemente en una transferencia de información. Así que para involucrar a todos los ciudadanos y también para cambiar este paradigma, como decíamos, y crear una cultura de seguridad de manera visionaria, futurista, adecuadas a las políticas de seguridad ciudadana, en diciembre del año 2013 se promulga la Ley de Bomberos número 449, que tiene como pilar fundamental, fíjense, el sistema de prevención y protección contra incendios. 2013, pilar de este nuevo instrumento normativo, el sistema de prevención y protección contra incendios, que nos va a permitir precisamente ese cambio de enfoque operativo reactivo al de un trabajo más preventivo. ¿Por qué? Porque ahora en la ley de bomberos se incluye a toda la comunidad, se incluye la adopción de normas nacionales y normas internacionales que están diseñadas para prevención de incendios, por un lado, y por otro lado, la reglamentación del funcionamiento de unidades de bomberos, tanto de la policía, pero también la organización de bomberos voluntarios, la organización, decíamos, de bomberos forestales aeronáuticos, para crear precisamente ese cambio, intentando transformar el
modelo preventivo, perdón, reactivo más bien al modelo preventivo. Es así entonces que esta ley de bomberos va a ir a regular primero la organización y el funcionamiento de la Dirección Nacional de Bomberos y también, como decía, aquellos otros cuerpos de bomberos y equipos de primera respuesta con una nueva visión, la visión preventiva. Por eso está resaltada en esta diapositiva, acciones de prevención. Así que vamos a hacer énfasis en la prevención, pero por supuesto también tendremos que si no se logra una prevención o si los medios de prevención no son suficientes y aún así se produce un incendio, se tendrá que hacer la mitigación de incendios. Pero de alguna manera, fíjense, desde el año 50, que pasa la función de bomberos a la policía, necesitaba una actualización o una adecuación más bien a nuestros tiempos. Y precisamente esta adecuación viene con la ley 449. Es decir, que se hace una nueva interpretación a la función bomberil, manteniendo todavía dentro de la estructura de la policía boliviana el servicio de bomberos. Y como decíamos, ya las funciones de bomberos no es solamente la extinción de los incendios, sino que como función bomberil ahora se debe entender un conjunto de actividades especializadas en el control de incendios, pero también en el rescate, la asistencia prehospitalaria y fíjense nuevamente, otras tendientes a cumplir funciones preventivas de protección y de auxilio. Entonces nuevamente nos está diciendo que hagamos más prevención antes que acciones operativas de respuesta o de reacción. Más adelante, la ley de bomberos nos habla de un certificado de prevención y protección contra incendios, que lo define como un documento obligatorio para las infraestructuras de las entidades públicas y privadas, de acuerdo a una clasificación de riesgo, que certifique el cumplimiento de la normativa legal con relación a los sistemas de prevención y protección contra incendios. Es decir, en la ley vamos a encontrar los aspectos generales, pero en el reglamento, en su decreto reglamentario, vamos a encontrar los aspectos específicos que tienen que ver con la prevención y la protección de incendios, que ahora de manera obligatoria deberían tener todas las infraestructuras, cualquiera sea su uso. Es decir, que la ley ahora nos va a decir cuáles son esos sistemas de prevención y protección que se deben implementar. Pero por supuesto que no van a ser las mismas en todas las infraestructuras, sino que va a haber alguna categorización para decirnos en este tipo de infraestructuras hay que implementar estos sistemas de prevención y estos sistemas de protección. Y una vez que se implementen en cada una de las infraestructuras, repito, de acuerdo a sus niveles de riesgo, eso lo veremos un poquito más adelante, de acuerdo a su nivel de riesgo, deben implementar las medidas de prevención y de protección. Y una vez que las implementen, van a poder contar con un certificado de prevención y protección contra incendios. Entonces, fíjense cómo estamos cambiando de cultura en cuanto a la seguridad y en cuanto a la temática del fuego. Entonces, ya no vamos a esperar simplemente a que un cuerpo organizado venga y ejecute acciones de reacción frente a un incendio, sino que ahora le estamos pasando la responsabilidad también al ciudadano, también a quien administra una infraestructura o algún tipo de actividad. Y la ley le va a decir cuáles son esos sistemas de prevención y protección que debe implementar, según la actividad que tenga, según las características de su infraestructura, o si empezamos ya a utilizar términos técnicos, según el nivel de riesgo. Entonces, si tenemos un edificio multifamiliar, va a haber un riesgo de incendio. Entonces, esta ley y su reglamento nos van a indicar cuáles son los sistemas de prevención y protección que debemos implementar para ese tipo de infraestructura. Y si se trata de un colegio, lo propio. Si se trata de un negocio de comida, lo propio. Si se trata de un garaje o de cualquier otro tipo de infraestructura y actividad, la ley nos va a indicar cuáles son esos sistemas de prevención y protección contra incendios que debe implementar, pero de manera obligatoria, ¿verdad? Entonces ya no vamos a esperar a que ocurra un incendio para reaccionar, sino que nos vamos a adelantar y vamos a instalar, vamos a implementar, más bien diremos, no instalar, implementar sistemas de prevención y protección contra incendios por si se pudiera ocasionar un incendio, de tal manera que estemos preparados y minimicemos el riesgo. Entonces todos deberíamos cumplir con la ley para empezar, e implementar estos sistemas de prevención y protección. Entonces, aquella infraestructura que cumpla con los requerimientos de la ley va a poder contar con su certificado de prevención y protección contra incendios. Para poder
verificar, para poder hacer un seguimiento al cumplimiento de la ley, el artículo 5, dentro de las funciones de la Dirección Nacional de Bomberos, señala la supervisación y la fiscalización de estas medidas de prevención y protección contra incendios. Entonces, la Dirección de Bomberos puede constituirse en aquellas infraestructuras donde se necesita hacer una inspección para verificar que se estén cumpliendo estas exigencias de la ley. Como decíamos, acá vamos a encontrar cuáles son las medidas de prevención y protección contra incendios que necesitamos implementar para nuestro tipo de infraestructura en particular. Y va a ser bomberos que vaya a hacer esa inspección, esa fiscalización, que se esté cumpliendo. Porque imagínense, vamos a construir un edificio de 50 pisos, pero no estamos exentos de un riesgo de incendio. Puede darse un incendio. Entonces, para construir ese edificio de 50 pisos, habrá que implementar las medidas de prevención y protección contra incendios. Y esas medidas tienen que estar de acuerdo a lo que dice la ley y el reglamento. La ley de bomberos y su reglamento, por supuesto. Pero ¿quién va a verificar, quién va a fiscalizar que se estén cumpliendo esas exigencias de la ley? Va a ser bombero. Entonces, bomberos irá a hacer ese trabajo de inspección, fiscalización o control. Ahora, por supuesto, no lo va a poder hacer solo, ¿verdad? Bomberos, por su parte, no lo va a poder hacer, porque hay otras instituciones que están llamadas también por ley a controlar y fiscalizar este trabajo. Si se está construyendo un edificio, pues no es tuición de bomberos dar o no la autorización para una construcción. ¿Quién va a hacer ese trabajo? En algunos casos el Ministerio de Trabajo, en otros casos serán las alcaldías o las entidades territoriales autónomas. Por lo tanto, tiene que haber una coordinación con estas instituciones. Pero ya estamos viendo de que hay ese cambio de mentalidad, ese cambio de reacción a la prevención. Y fíjense que esta fiscalización, este control, esta certificación del cumplimiento de la normativa tiene un alcance muy amplio, porque dice el artículo 14, o más bien el artículo 5 en su punto 14, que hay que supervisar, hay que fiscalizar inmuebles públicos, privados, espectáculos públicos, independientemente del uso al que estén destinados. Claro, esto en coordinación con las entidades territoriales autónomas en el marco de sus competencias. Entonces, imagínense que se está instalando un negocio de comida podría ser, y por supuesto que ahí va a haber riesgo de incendio. Así que para que pueda funcionar ese negocio, para que pueda iniciar sus actividades, debería contar con un certificado de prevención y protección contra incendios, que en este caso son estas entidades territoriales autónomas las que emiten la autorización. Entonces, para decirles, señores, ustedes pueden poner su negocio de restaurantes, un negocio de comida, está bien, pero como puede haber un nivel, un riesgo de incendio, hay que cumplir las normas. Entonces, antes de que pueda funcionar ese negocio, verificaremos si cumple las medidas de prevención y protección contra incendios. De eso se trata. Entonces, qué interesante fuera, sí, evidentemente, vamos a trabajar con ollas, aceites, altas temperaturas, y deberíamos contar con esas medidas de prevención y protección. Que si se cumplen, pues se autoriza la actividad. Y si no se cumplen, pues hay que mejorar, digamos, las condiciones para que puedan empezar a operar. Así que el alcance del sistema de prevención y protección contra incendios es muy amplio, que va desde los inmuebles particulares hasta los grandes negocios. También es posible que se pueda presentar un incendio en tipos o en actividades, digamos, como conciertos o cualquier otro tipo de concentración masiva de personas. Y también para autorizar este tipo de actividades se debería contar con una certificación SIPSI, es decir, que se cumplen los sistemas de prevención y protección contra incendios para ese tipo de actividades. Es decir, que prácticamente el riesgo de incendio está presente en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier tipo de actividad, y por lo tanto, para desarrollar esa actividad, la ley de bomberos establece una fiscalización que nos obligue a cumplir esta normativa. Entonces, ya nos estamos introduciendo nuevamente, como les decía, a esa cultura de prevención. Y precisamente, cuando nos referimos al artículo 31 de la ley de bomberos, encontramos la definición del SIPSI.
Fíjense, SIPSI, que es el Sistema de Prevención y Protección contra Incendios, que se define como el conjunto de medidas activas, pasivas y acciones para la prevención y protección humana contra incendios. Cuando decíamos prevención es antes de que ocurra y protección es después de que ocurre. Y protección también veíamos en alguna bibliografía que se utiliza con el término de combate de incendios. Entonces, prevención antes y protección o combate después. Así que son esas medidas, conjunto de medidas activas, pasivas y acciones para la prevención y protección contra incendios. Fíjense qué más dice. De cumplimiento obligatorio. De cumplimiento obligatorio. Es decir, que todos debemos cumplir. Todas las entidades públicas y privadas, quienes deberán contar con los medios mínimos para prevenir, proteger y combatir los incendios de acuerdo al tipo de riesgo que se presentan según una reglamentación. Entonces, fíjense que todos deberíamos tener los medios mínimos para prevenir, primero, proteger y combatir incendios. Todos deberíamos tener. Entonces, mínimamente, se nos puede venir a la mente también, como estábamos ejemplificando en muchos casos, algún elemento muy básico, un extintor o una toma de agua para poder combatir los incendios. Pero fíjense que dice la última parte, dice de acuerdo al tipo de riesgo que se presentan. Eso quiere decir que no hay una aplicación empírica. No puedo decir voy a poner aquí un extintor y aquí un tanque de agua. No, sino que hay que encontrar ese tipo de riesgo al que se refiere este artículo. Y ese tipo de riesgo nos va a indicar cuáles son las medidas para prevenir y combatir los incendios. Dice además, sujeto a reglamentación. Eso quiere decir que vamos a encontrar un documento, un reglamento, donde se especifiquen estos detalles. Pero ya el artículo 31 de la Ley de Bomberos nos está diciendo que es el SIPSI, conjunto de medidas activas, pasivas y acciones para la prevención y para la protección contra incendios, que va a estar en función del nivel de riesgo. Es decir, que no todas las estructuras necesitan o requieren las mismas medidas de prevención y protección. Ahora, nuevamente, en el artículo 32 encontramos el tema de certificación. Para el funcionamiento de actividades comerciales, industriales, espectáculos públicos, centros de diversión o construcción de edificios, se requerirá la certificación de la Dirección Departamental de Bomberos de la Policía en coordinación con las entidades territoriales autónomas municipales. Entonces, como les decía, si vamos a organizar un espectáculo público, si vamos a construir una infraestructura o vamos a desarrollar una actividad comercial, por el riesgo de fuego, de incendio que se puede presentar, se debería contar con una certificación de bomberos. Los bomberos emiten la certificación que evidentemente esa actividad o esa infraestructura cumple con los requisitos. Entonces, en coordinación también con esas instituciones llamadas por ley, se autoriza. En esa coordinación, ¿no? Bomberos hace una inspección, dice sí, cumple con los requisitos, sí, tiene los medios para prevenir y combatir. Entonces, la autoridad, la entidad territorial autónoma, autorizará el funcionamiento de esa actividad. Qué interesante, ¿verdad? Cambiando de cultura. Entonces, no vamos a esperar nuevamente que suceda una catástrofe, un siniestro de incendio, sino que vamos a prevenir y vamos a estar listos por si algo ocurriera. Y vamos a tener una certificación de que evidentemente existe esa capacidad de reacción, prevención y reacción. Ahora, revisando el... Adelante, Félix, por favor. Dicen buenas noches. Buenas noches, Félix. Una consulta, su alcance no llegaría hasta desde el diseño y no esperar a que se haya construido todo y estén implementando. Correcto, correcto, Félix. Sí, vamos a ver más adelante que evidentemente en las infraestructuras que recién se van a construir, ahí ya deberíamos presentar los diseños SIPSI. Lo veremos más adelante. Eso es más sencillo, ¿no es cierto? Cuando se presentan los planos de construcción, se presenta el plano eléctrico, se presenta el plano sanitario, inclusive ahora se hacen planos de red para datos. Ahí es donde ya tenemos que presentar nuestro diseño SIPSI. Ahí ya tenemos que establecer cuáles van a ser las medidas de prevención y protección que vamos a implementar. Esto está, como les digo, en el reglamento SIPSI. Ya se puede hacer un cálculo de qué cosas necesitamos para una infraestructura específica. Entonces va a ser más sencillo en el mismo diseño incluir el diseño SIPSI. Pero en aquellas infraestructuras que ya han sido desarrolladas, no vamos a poder o no vamos a pensar en tener que destruir todo el edificio, la infraestructura para hacer una nueva con estas medidas de prevención. No, para esos casos también ya nos señala la misma ley cuáles son los mecanismos que debemos seguir. Entonces, sí,
En el diseño, cuando ya se va a proyectar, cuando se va a iniciar una nueva construcción, ahí ya deberíamos contar con los diseños SIPSI. Ahí ya, adelantarnos. Pero veremos más adelante, y estoy seguro que también lo han visto, si tenemos ya construcciones antiguas, por ejemplo, que han sido declaradas patrimonio y que no se pueden tocar, que no se pueden modificar, existe un artículo específico que señala esos casos especiales, pero que no dejan de estar expuestos a un riesgo de incendio. Puede darse, entonces también hay que prevenir. La forma va a ser un tanto especial, pero todo tipo de infraestructuras, cualquiera que sea, debe contar con sistemas de prevención y protección contra incendios. Entonces sí, en los nuevos planos, en los nuevos diseños, ya tiene que existir el diseño SIPSI. Bien, la ley, entonces, en sus partes transitorias, en sus artículos transitorios, dice que el Ministerio de Gobierno elaborará el reglamento a la ley. Porque como decíamos, la ley es genérica, el reglamento es más específico. Y dice en su segundo párrafo que el reglamento del Sistema de Prevención y Protección contra Incendios adoptará como base los criterios técnicos, la normativa nacional e internacional sobre la prevención y protección contra incendios. Es decir, que muchas de las ideas, muchas, muchos de los conceptos, muchas de las temáticas que vamos a aplicar, naturalmente no son propias. De hecho, no desarrollamos nosotros mucha tecnología, así que con lo que ya existe es con lo que vamos a trabajar. Así que esos criterios técnicos van a responder si es que existe una normativa nacional, en algunos casos sí existe, veíamos las normas bolivianas, pero también normativa internacional sobre la prevención y protección contra incendios. Y aquí lo primero que nos puede venir a la mente son las normas NFPA, ¿verdad? Entonces, ese reglamento que se va a elaborar, o lo que se tenía que elaborar en esta previsión de la disposición transitoria primera de la Ley de Bomberos, establecía aquello. Se van a desarrollar esos criterios técnicos, nos van a indicar cuáles son esos sistemas de prevención y protección, ¿en base a qué? En base a normativa nacional e internacional sobre esta temática. Ahora, fíjense, aquí está en las disposiciones transitorias también. Las infraestructuras construidas antes de la vigencia de la presente ley. ¿De qué año es la ley, colegas? ¿Recuerdan? 2013, De 2013. correcto. Muy bien. Entonces, las infraestructuras construidas antes del 2013 deberían adecuarse a lo que dice el reglamento SIPSI en un plazo de 3 años, que por supuesto del 2013 al 2025 ya se ha sobrepasado abundantemente. Es decir, que todo lo que ya existe, todo lo que ya está construido antes del 2013, en 3 años debería adecuarse a lo que dice el reglamento específico. Imagínense si eso hubiera ocurrido. Ya estaríamos todos en una cultura de prevención. Todos en sus casas con extintores, los negocios con las medidas adecuadas, los edificios de gran altura lo propio, los garajes, los centros educativos, cualquier tipo de instalación o de infraestructura ya tendrían sus medidas de prevención y protección. Si se hubiera aplicado desde el 2013, ya estuviéramos prácticamente en un nuevo enfoque como el que estamos persiguiendo. Entonces dicen que el reglamento SIPSI nos va a proveer de cuáles son esos elementos específicos para cada tipo de nivel de riesgo, y entonces ahí tendremos que adecuar nuestra infraestructura si esta ya está construida. Si no estuviera construida y pensamos hacer una nueva construcción, ahí sí ya tenemos que incluir el diseño SIPSI desde un inicio. Pero ya las infraestructuras construidas tenían 3 años para adecuarse a lo que dice la ley de bomberos y su reglamento. Ahora, puede ocurrir que se produce un incendio y en muchos casos no es la policía, los bomberos de la policía los primeros en llegar al lugar. Imagínense un incendio forestal. Quienes van a llegar a lo mejor son bomberos voluntarios, pueden ser equipos organizados por las entidades territoriales autónomas, pero tiene que existir un trabajo coordinado. En algún momento van a llegar los policías, en algún momento llegará Defensa Civil, llegarán los militares, y hay que organizarnos para poder trabajar adecuadamente. Entonces, para hacer este trabajo coordinado en temas de extinción de incendios principalmente, se establece un sistema de comando de incidentes, que además ya ha sido adecuado a nuestro contexto. Tenemos un sistema de comando de incidentes boliviano, que nos dice cuál va a ser la forma de coordinar, quién va a tomar el mando, qué función va a cumplir cada persona en el manejo del control de incendios. Sistema de comando de incidentes. ¿Sí? Nos dice entonces cómo vamos a trabajar. Ahora,
Los bomberos de la policía, bomberos aeronáuticos, bomberos voluntarios, brigadas forestales, brigadas industriales, podrán coordinar con los grupos de voluntarios de búsqueda de salvamento y rescate dependientes de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen grupos de voluntarios, ¿verdad? Entonces, no es una tarea obligatoria, pero dice la disposición final segunda, podrán coordinar. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que se está reconociendo a través de la ley a estos grupos de bomberos voluntarios. Se está reconociendo. Y, en segundo lugar, hacer un trabajo coordinado en acciones de prevención, auxilio, mitigación de incendios en emergencias y o desastres. Entonces, fíjense nuevamente, hay esta necesidad de coordinación, de necesidad de trabajo conjunto. La ley lo establece y hay que eh, velar por los intereses mayores, el interés de la sociedad, el interés del Estado en este tipo de acciones. Trabajo coordinado. Pero decíamos que la ley, que es más amplia, es genérica, necesita una reglamentación. De hecho, la promulgación de la ley o de una ley no siempre es suficiente para garantizar su efectiva implementación. Entonces, es necesario que las leyes sean complementadas con reglamentos. Unos reglamentos que establezcan los detalles operativos para su aplicación. Entonces, en nuestro medio, en nuestra normativa, lo que sucede es que un decreto supremo reglamenta a una ley. Entonces, si las leyes establecen los principios, las disposiciones generales sobre una materia específica, lo que le da ese marco legal para la regulación de las actividades, debido a ese su carácter genérico, general, amplio, y debido también a la necesidad de abordar diferentes situaciones de manera específica, es que las leyes requieren de esas normas complementarias que permiten su aplicación práctica, es decir, sus reglamentos. Porque una ley sin reglamentos puede quedar inoperante o puede generar vacíos legales que dificulten su cumplimiento. Entonces, la función de un reglamento es desarrollar los aspectos técnicos y los aspectos operativos que van a ser necesarios para la aplicación efectiva de esta legislación. Entonces necesitamos un decreto supremo reglamentario fundamentalmente. ¿Por qué? Porque tenemos que aclarar algunos puntos, tenemos que darle operatividad a las acciones, porque ya decíamos, una ley establece los principios generales, pero el reglamento determina cómo se va a llevar a cabo su aplicación en la práctica. Entonces el reglamento va a definir los procedimientos, va a definir los plazos, va a definir las responsabilidades que no están en la ley. Por eso decimos es más específico. Por otra parte, un decreto supremo permite actualizar y ajustar las disposiciones normativas sin necesidad de modificar toda la ley, lo que nos va a facilitar la adecuación a nuevas realidades y a nuevos contextos. Elaborar una ley tiene un grado de dificultad. Tiene que ir a la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, hay revisión, hay debate. De por sí, la elaboración de la ley tiene un camino más largo y engorroso también. En cambio, un decreto supremo o el reglamento a la ley simplemente se lo realiza en el órgano ejecutivo. Se reúnen los ministros y los ministros pueden modificar, pueden cambiar el decreto supremo. Entonces es más fácil, le da una ventaja en cuanto a su operatividad. Entonces, si algo ya pasó de moda o algo hay que actualizar, no vamos a modificar toda la ley, vamos a modificar el decreto reglamentario. En una reunión de ministros se hace ese trabajo. Entonces, es más fácil poder adaptar el decreto supremo, el reglamento a nuevos contextos que estar modificando toda la ley. Es otra estrategia jurídica también. Por otra parte, el reglamento, el decreto reglamentario, especifica qué entidades del Estado van a ser responsables de la aplicación de la ley y los mecanismos de coordinación que deben existir entre esas entidades estatales. Vamos a encontrar también en el decreto las sanciones y la fiscalización, porque aquí se va a detallar los criterios para la imposición de sanciones en caso de incumplimiento de la ley, de tal forma que se asegure que su cumplimiento sea efectivo. Por todas esas consideraciones, entonces, es que la ley necesita un reglamento. En cualquier área vamos a encontrar que una ley tiene su reglamento. Y ese reglamento viene con un decreto supremo normalmente. Con todas esas ventajas, ¿no? El decreto se puede modificar, se puede adaptar más fácilmente antes de estar pensando en cambiar toda la ley. Y precisamente para el tema de la ley de bomberos, ese decreto que reglamenta la ley es el decreto supremo 2995, que ha sido promulgado casi 3 años después de la ley de bomberos. La ley de bomberos es de diciembre del 2013 y el decreto 2995 es de noviembre del 2016, casi 3 años después.
Acá en el reglamento vamos a encontrar la finalidad del CIPSI, porque va a ir a especificar ahora el sistema de prevención y protección contra incendios de una manera mucho más específica. Y nos dice, el artículo 18, que el CIPSI se aplica en las infraestructuras. No habla de incendios forestales, no habla de otro tipo de incendios, sino que se va a centrar en incendios estructurales. Lo decíamos desde un principio. Así que el CIPSI se aplica en las infraestructuras que existan, aquellas que van a hacer remodelaciones, ampliaciones, otras, y también en actividades permanentes o eventuales, cambio de uso de inmuebles, otras similares de personas naturales y jurídicas, fíjense, públicas o privadas, propietarios o responsables, que se presenten por su naturaleza riesgo de incendio. Y de hecho, todo puede presentar un riesgo de incendio. Entonces, prácticamente a todas las infraestructuras, sean públicas, sean privadas, de cualquier naturaleza o cualquier actividad. Todos deberían aplicar el CIPSI, el Sistema de Prevención y Protección contra Incendios. Entonces, la finalidad del CIPSI es establecer esos criterios técnicos para generar las condiciones de prevención. Primero, prevención y después protección o combate contra incendios de infraestructuras. De tal forma que se evite, se reduzca el riesgo de su iniciación y aún así, si se da el incendio, poder dar una respuesta adecuada. Pero no todas las infraestructuras van a requerir los mismos medios de prevención y protección. Entonces ya el artículo 19 de este reglamento nos habla de los niveles de riesgo. Y nos dice que los niveles de riesgo de incendio se pueden clasificar, o más bien se clasifican en bajo, medio y alto. Entonces tenemos 3 niveles de riesgo: bajo, medio y alto. ¿Y en función de qué vamos a considerar ese riesgo de incendio bajo, medio o alto? Primero, en el tipo de infraestructura, en el tipo del material utilizado y almacenado en la infraestructura, y finalmente en el tipo de carga de fuego. Ahora, los niveles de riesgo de incendio y todos los demás aspectos necesarios para la operativización del CIPSI serán definidos en reglamentación específica. ¿Qué significa esto? Que fíjense, tenemos la ley, tenemos el decreto supremo, pero además aquí dice los niveles de riesgo y todos los aspectos necesarios para la operativización del CIPSI serán definidos en reglamentación específica. Quiere decir que además va a haber un tercer documento, el reglamento específico del CIPSI. Así que ya son 3 los instrumentos normativos sobre esta temática de incendios y de bomberos: la ley 449 de diciembre del 2013, el decreto supremo 2995 de noviembre del 2016 y un reglamento específico CIPSI, que todavía no lo estamos viendo, pero más adelante lo vamos a desarrollar. Así que son esos 3 elementos que nos van a dar estos sistemas de prevención y protección contra incendios, pero además nos van a permitir operativizar ese sistema de prevención y protección contra incendios. Porque si encontramos, por ejemplo, que un sistema de prevención es la instalación de extintores portátiles, en el reglamento específico veremos cómo se operativiza esa instalación de los extintores portátiles. Cuántos son, dónde vamos a ubicar, de qué tipo van a ser. Esa parte operativa van a estar en el reglamento específico. Si pensamos en hidrantes, por ejemplo, en qué casos se utilizan hidrantes, cómo deberían instalarse, la señalización y todo lo que tiene que ver con hidrantes. Pero eso está en una reglamentación específica. Todo va a partir entonces del nivel de riesgo: bajo, medio o alto. Y después encontraremos los sistemas de prevención y protección adecuados para esa infraestructura. Nuevamente, vemos el certificado CIPSI. Dice que será otorgado previa presentación de formulario CIPSI. Esta es la parte administrativa. El plano de diseño CIPSI, ahí va la respuesta también para complementar a Félix. Si es una nueva construcción, se debe presentar el plano de diseño CIPSI, que ya establezca cuáles son esas medidas que vamos a implementar, de prevención y de protección también. Pero además hay que presentar un plan de emergencia, según sea la actividad que se va a desarrollar. Cumpliendo estos requisitos, la autoridad competente, si fuera una construcción, eh, las alcaldías y el Ministerio de Trabajo, deberían exigir este certificado CIPSI para poder autorizar la construcción, ¿verdad? Pero ya anticipándonos a lo que pueda ocurrir, al riesgo de incendio que se pueda producir, presentando este plano de diseño CIPSI y ahora también el plan de emergencia. El plan de emergencia. Con eso se otorga un certificado CIPSI y la construcción puede continuar.
Si no tuviéramos este certificado SIPSI, la construcción debería paralizar. Pero bomberos no tienen la capacidad de paralizar una construcción. Quienes deberían hacerlo son las autoridades que hemos señalado, ¿verdad? Que pidan el certificado. Y si no tienen, pues ellos con el poder coercitivo que les faculta la ley, detener esa construcción hasta que se cumplan estas condiciones. Ahora bien, ¿qué pasa si si las edificaciones ya están construidas? Aún así, sea el caso de desmodelación, cambio de infraestructuras, etcétera, etcétera, de la misma manera se hace una inspección previa y se emite un certificado SIPSI. Nuevamente en coordinación con las instancias competentes y verificando el nivel de riesgo del incendio. Entonces, si vamos a hacer un cambio, imagínense, tenemos un edificio de 6 pisos y vamos a tener las medidas de prevención y protección para ese edificio de 6 pisos. Pero ahora queremos ampliar y queremos que sean 8. Entonces, para 8 pisos ya tiene que cumplir también otros requisitos del SIPSI. Así que en esa remodelación, en ese cambio de infraestructura, van a haber cambios que van a reflejar el nuevo nivel de riesgo de la infraestructura y lo que va a llevar también a la implementación de otras medidas de prevención y protección contra incendios. ¿Por qué les pongo el ejemplo de 6 y 8? Porque un edificio de gran altura se considera, de acuerdo al SIPSI, hasta de 7 pisos y se considera con un nivel de riesgo. Pasados los 7 pisos, ya se consideran edificios de gran altura y las exigencias en cuanto a la prevención y protección contra incendios también van a ser mayores. Entonces, si hay un cambio, una remodelación en la infraestructura, es posible que haya nuevas exigencias en cuanto a los mecanismos de prevención y protección que tengamos que emplear o implementar. Así que hay que hacer una inspección para poder emitir ese certificado. Un nuevo certificado que diga, sí, se está empleando, o a lo mejor se están introduciendo nuevas actividades que generan un riesgo de incendio, y estas son los nuevos requisitos que se deben cumplir. Con ello, se extiende un certificado y se continúa eh, la construcción o el funcionamiento de la actividad comercial. Fíjense que dice este punto 5 del artículo 20, que importante, y no lo estamos cumpliendo. En algunos municipios se está cumpliendo, pero en la mayoría no. ¿Qué dice este punto 5? El certificado de prevención y protección contra incendios constituye requisito para la aprobación de construcción, remodelación, ampliación de infraestructuras, otorgación de licencias y autorizaciones de funcionamiento para actividades, autorización de cambio de uso y otras similares o relacionadas que sean otorgadas por autoridad competente. Entonces, requisito, y lo dice la ley. No estamos cumpliendo, pero lo dice la ley. Ya desde la vía legal se pueden utilizar muchos recursos para exigir que se cumpla este punto 5 del artículo 20, porque algunas alcaldías están trabajando bajo su propia normativa, exigen ciertos requisitos en cuanto a la prevención y protección contra incendios, pero de manera local, olvidándose de que existe esta ley. Entonces, la ley tiene un carácter obligatorio, es coercitiva. Si no se cumple la ley, podemos ser pasibles a sanciones. Entonces, es simplemente aplicar lo que dice este párrafo. Es un requisito para la aprobación de construcción, remodelación, ampliación, otorgación de licencias. Es requisito, entonces deberían pedirlo. Las alcaldías, las gobernaciones deberían pedir este certificado para poder aprobar la construcción. Ahora, del otro lado, la autoridad competente. Adelante, Félix, por favor. Le dicen, en caso de edificios multifamiliares, Ujú. ¿cómo se hace el control de parte de CIPSI o de las autoridades, digamos? Ya vamos a llegar a eso. Lo que sucede es que cuando aplicamos una disposición, muchas veces nos causa rechazo, ¿no? Estamos cómodos de la forma que hemos estado trabajando y cuando nos cambian algo en nuestra situación de comodidad, puede provocar hasta rechazo. Entonces, si en este momento se hicieran inspecciones para ver que se esté cumpliendo el SIPSI y empezamos por las viviendas unifamiliares, seguramente generaríamos rechazo, ¿no? A la persona que menos tiene es a la que más le estamos yendo a molestar para que cumpla estos requisitos. Entonces, tal vez no es la mejor estrategia, sino dejar a las familias, a los hogares, inclusive, como dice, a las viviendas multifamiliares o unifamiliares, dejar para el final y empezar hacer las fiscalizaciones y exigir estos requisitos en las industrias, en los comercios, en nuevas edificaciones grandes, ahí. Pero tenemos más adelante, está también en las diapositivas, que inclusive el SIPSI alcanza las viviendas
familiares o multifamiliares, alcanza. Entonces, ¿quién tendría que estar a cargo de hacer esta verificación? Por supuesto, la inspección lo harán los bomberos, pero ¿quién tiene la obligación de la implementación de estos sistemas de prevención y protección? Va a ser el administrador, el gerente, el propietario de la infraestructura. Esa persona tiene la obligación de instalar todos estos em, elementos que están previstos en la ley. Lo veremos más adelante, pero todos tenemos esa obligación, ¿sí? Silvia, Listo, por listo. favor. Gracias, Félix. Silvia. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el procedimiento que siguen los bomberos para realizar esas inspecciones a entidades, a empresas? ¿En qué criterios se basan para determinar ya sea el orden, la prioridad de inspección o qué tipo de empresas se suelen inspeccionar primero? Muy bien, gracias, Silvia. Hay algunas empresas, hay algunas infraestructuras, hay algunas actividades que de manera voluntaria solicitan la inspección. Cuando se estaba construyendo, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, el Green Tower, el edificio más alto en La Paz, han pedido que se vaya a hacer una inspección por parte de bomberos. Ellos han pedido. Lo propio ha sucedido con su par en Santa Cruz. Estaban construyendo ese edificio tan grande, tan alto, y claro, imagínense un fuego en cualquiera de los pisos, porque en esos edificios hay viviendas, hay actividad comercial, hay diversas actividades, hay muchos factores que pueden producir incendios. Un piso es de dormitorios, otro piso es un restaurante, otro piso se dedica a otras actividades y en cualquiera de ellos podría ocurrir un incendio. Imagínense un incendio en medio del edificio, puede ocasionar catástrofes. Entonces ellos mismos dijeron, no, necesitamos instalar los sistemas de prevención. Por si ocurre ello, no vamos a perder toda la inversión, sino que debemos ser capaces de reaccionar de manera pronta. Y ellos dijeron, nosotros cumplimos con estas recomendaciones, con lo que dice el CIPSI, y queremos que nos hagan una inspección. Entonces la primera forma es cuando eh, el propietario solicita. Segundo, hay inspecciones, lo veremos más adelante también, que son inspecciones regulares, inspecciones que están programadas ya. Y las otras son las extraordinarias. En cualquier momento se puede hacer una inspección en cualquier infraestructura. Por ejemplo, tenemos un negocio de comidas, tenemos toda una calle, toda una cuadra de comidas, de negocios de comidas. Entonces decimos, a ver, vamos a inspeccionar esta. O vamos a inspeccionar esta otra. Extraordinarias. Y tenemos las ordinarias, las que están programadas. Para el mes de enero, estas empresas, para el mes de febrero, estas otras. Entonces existen esas tres posibilidades. Que lo solicite el propietario o el responsable, las inspecciones ordinarias y las inspecciones extraordinarias. De esa forma es como se prevé en la ley, estimada Silvia, esas inspecciones por parte de bomberos. Gracias, ingeniero. Gracias a usted, Silvia. Muy bien, entonces estamos en que la autoridad competente deberá solicitar el certificado de prevención y protección contra incendios de cumplimiento CIPSI para construcciones, para edificaciones, para actividades comerciales, para espectáculos públicos, prácticamente para todo, ¿no? Para todo lo que pueda generar un riesgo de incendio. Como requisito, dice, para emitir, renovar autorizaciones y licencias de construcción, funcionamientos, remodelación, cambio de uso y otras establecidas en la normativa vigente. Y fíjense que lo que dice la última parte, como parte del sistema de seguridad ciudadana, en ese cambio de mentalidad. Ahora todos somos parte de la seguridad ciudadana, lo decíamos en una clase. Ese eslogan que se utiliza ya hace mucho tiempo, la seguridad es tarea de todos, ¿sí? Cuando se lanzó el sistema de seguridad ciudadana, se utilizó bastante ese eslogan. Entonces ahora también, en el tema de incendios, todos somos parte de la prevención y el combate de incendios. Así que fíjense, para cualquier actividad, para cualquier em, edificación o construcción, se requiere ahora, por ley, contar con este certificado CIPSI. Entonces uno va a hacer su trámite, quiere hacer una construcción, y ahí ya deberían pedirle cuál es su diseño CIPSI, dónde está su diseño CIPSI, ¿verdad? Repito, en algunas alcaldías se está cumpliendo, pero en la mayoría no se está cumpliendo. Y aquí están las inspecciones, precisamente. Es muy posible, es muy probable que cuando estamos haciendo un diseño CIPSI, en nuestros cálculos nos salga el nivel de riesgo alto. Y el nivel de riesgo alto de por sí va a requerir también mayores medidas de prevención y protección. Entonces, por favorecer, vamos a decir entre comillas, al cliente, porque ¿quién va a hacer el diseño CIPSI? Tiene que ser un especialista CIPSI. Como ustedes, cuando ya terminen el diplomado, van a estar habilitados como profesionales CIPSI. Van a poder habilitarse como profesional CIPSI. Entonces, ¿quién va a hacer el diseño? Tiene que ser un profesional CIPSI. Entonces, un profesional, que además hay que decirlo, no puede ser un bombero. El bombero no puede hacer diseño CIPSI. Por una simple razón, porque después el bombero tiene que hacer la inspección. Entonces, un bombero que ha diseñado un sistema de prevención y protección contra incendios no puede ir a inspeccionar su propio trabajo. No lo puede hacer. Los bomberos van a hacer la inspección. Entonces, ¿quiénes van a hacer los diseños CIPSI? Profesionales independientes, como ustedes. Entonces,
Puede ser que cuando estén haciendo el cálculo de esos sistemas de prevención y protección, se encuentren con que el riesgo es alto, pero el cliente les dice, le pondremos medio para tener menos exigencias en cuanto a los sistemas de prevención y protección. Se podría forzar una interpretación, viéndolo del peor de los escenarios. Siendo un poquitito más considerados, podríamos pensar que se han hecho mal los cálculos o ha habido un error en la interpretación y sin querer se ha interpretado un riesgo alto como un riesgo medio. Bueno, como esas y como otras situaciones también se podrían dar, y es necesario que alguien verifique que realmente se estén cumpliendo las condiciones y las exigencias. Ahí viene la inspección. ¿Quiénes van a inspeccionar? Los bomberos. Entonces los bomberos, fíjense, van a realizar inspecciones técnicas, como les decía, de forma ordinaria, pero también de manera extraordinaria para la verificación del cumplimiento del SIPSI. Esos datos se registran en un formulario técnico, la copia se le entrega al propietario o al responsable del inmueble de forma inmediata ese rato. ¿Sí? ¿Tiene o no tiene? ¿Cumple o no cumple? Un checklist. Pero para hacer ese checklist hay que pensar también como el diseñador SIPSI. El diseñador SIPSI ha tenido que establecer primero el nivel de riesgo en función de los parámetros que veremos enseguida. Así que el inspector también tiene que hacer ese mismo análisis, esa misma interpretación. Bajo estas condiciones, este es su nivel de riesgo y estos son los sistemas de prevención y protección que debería implementar. Es decir, tiene que pensar también como el diseñador SIPSI. Por ello es que los inspectores de bomberos han tomado cursos parecidos al que ustedes están tomando en cuanto a hacer las inspecciones. Se han capacitado, han seguido una formación para poder hacer este trabajo. Entonces tienen que inspeccionar. No es suficiente agarrar un checklist, decir tiene, no tiene, cumple, no cumple. No es suficiente. ¿Por qué? Porque hay que pensar como el diseñador SIPSI. Cómo ha llegado a establecer el nivel de riesgo, cómo ha llegado a implementar estos sistemas de prevención y protección. Hay que pensar de la misma manera. Entonces, para ello no es suficiente, repito, un funcionario que pueda ir tiqueando qué tiene y qué no tiene. No, sino que tiene que pensar también como un diseñador SIPSI. Entonces, las direcciones departamentales realizarán inspecciones técnicas de forma ordinaria y extraordinaria también, decíamos. Y cuando se detecte en la inspección un riesgo latente o inminente, se comunicará a la autoridad competente para la suspensión de la actividad. Imagínense que volveremos al ejemplo de los negocios de comida. En los negocios de comida va a haber fuego, va a haber concentración de humo, y a lo mejor en ese negocio existe solamente una puertita por donde entran y salen los clientes. Hay que ponerse a pensar qué pasaría si ahí se produce un incendio, cómo va a escapar la gente, cómo va a salir. Pues es muy probable que si solamente tiene una puerta de ingreso y salida, una vía de ingreso y salida, estemos frente a un riesgo. Entonces, esa evaluación se la comunicará a las autoridades competentes para que suspendan la actividad. Bomberos, repito, no tiene esa posibilidad, pero Bomberos hará un informe y dirá, este tipo de negocio, este tipo de actividad presenta estas limitaciones en cuanto a las vías de ingreso, a las vías de salida, a la evacuación, etcétera, etcétera. Comunicará. Entonces, la alcaldía, en este caso, que emite los permisos, podrá notificar y decir, se suspende la actividad mientras no cumplan los requisitos para ese tipo de negocio. Esa es también una de las características de la inspección, comunicar que no se están cumpliendo los requisitos establecidos. Porque vamos a ver que el reglamento específico SIPSI es muy exquisito para cada tipo de actividad. Entonces, si se ve que no se cumple en esa inspección, se hace un informe y ese informe se lo hace llegar a las autoridades que tienen la capacidad de decidir y tendrán que obrar en función de ese informe técnico. Ahora bien, ya hemos empezado a hablar de que el SIPSI nos va a proveer de aquellos elementos, de aquellos sistemas de prevención y protección contra incendios. Hemos visto que es obligatorio, es para todos, y hemos visto algunos artículos, no hemos desarrollado todo, pero hemos visto los más, digamos, relacionados con la actividad de incendio, fuera de la parte organizativa y administrativa. Entonces ya el sistema de prevención y protección contra incendios nos va a empezar a dar cuáles son las medidas generales, para empezar a operativizar el espíritu y el contenido de esta disposición. Primero, por ejemplo, en el artículo 24 nos habla de la accesibilidad. Dentro de las medidas generales, fíjense, generales, dice accesibilidad. Toda infraestructura deberá contar con un espacio de accesibilidad mínima para maniobrar los vehículos, equipos y materiales contra incendios en atención de incidentes. Es decir, que ahora una nueva infraestructura que se va a construir debe contar con un espacio de accesibilidad para maniobrar los vehículos y materiales contra incendios. Si se produce un incendio, en las nuevas edificaciones debería haber un espacio para que pueda entrar y girar un vehículo contra incendios.
Interesante, ¿verdad? Medidas generales. Ahora, claro, en aquellas construcciones que ya se han realizado antes del año 2013, decíamos, es muy difícil poder crear espacios de accesibilidad. De hecho, hay zonas donde también hay mercados o hay otras actividades y definitivamente cuando un carro bombero se acerca, se aproxima, no hay cómo pueda pasar, ¿no es cierto? Pero en la nueva visión, en aquellas nuevas infraestructuras, se debería crear aquellos espacios para que el vehículo bombero pueda maniobrar fácilmente. A eso se refiere la accesibilidad. Muchos incendios se han propagado precisamente porque no había cómo llegar al lugar. Mucho tráfico, pero además calles cortadas o alguna actividad comercial ahí en plena calle, los puestos de venta, que no permiten el paso del vehículo bombero. Pero en esta nueva visión, ya, si bien no podemos aplicar al 100% en aquellas edificaciones que tienen ya bastantes años y además las calles son estrechas y bueno, por muchos otros factores, pero en las nuevas construcciones sí se debería considerar esto, que dejar un espacio para que pueda ingresar un vehículo. Medida general de prevención, ¿verdad? Porque no sabemos si realmente vamos a necesitar o no de estos espacios, pero es mejor tenerlos a no tenerlos. Prevención. Luego el artículo 25 nos habla de detección y alarmas, también como medida general, como medidas generales. Y nos dice que las infraestructuras clasificadas en el nivel de riesgo medio y alto, donde encontremos niveles de riesgo medio y alto, se deben instalar sistemas de detección y alarma automática, manual o sistemas mixtos. Entonces, toda infraestructura de nivel de riesgo medio y alto deben tener sistemas de detección y alarma. Esta alarma puede ser automática, puede ser manual o pueden ser sistemas mixtos. Pero además, todo sistema de detección automática contra incendios deberá estar instalado en función al material combustible almacenado y o a la actividad que se desarrolla en la infraestructura. Es decir, se debe instalar equipos certificados de control, equipos certificados de señalización óptica y acústica, se deben instalar detectores de humo, detectores de calor, detectores de gases, detectores de llamas, detectores de otros elementos de manera automática. Fíjense, para el riesgo medio y alto, detectores y alarmas. Pero además, en esos niveles de riesgo 2 y 3, o medio y alto, se debe también contar con fuentes secundarias de energía eléctrica, que además deben cumplir un requisito, que deben garantizar al menos 24 horas de estado en vigencia. Es decir, que puedan funcionar de manera autónoma 24 horas. Niveles de riesgo medio y alto. ¿Cómo nos van a servir estos detectores y alarmas? Pues bueno, dependiendo del tipo de detector, se disparará una alarma o se dispararán otras medidas ya de extinción. Tenemos detectores de todo, decíamos de calor, por ejemplo. El detector detecta cierta temperatura y inicia una alarma, dispara una alarma. Esa alarma puede ayudarnos a hacer una evacuación, pero también puede activar al mismo tiempo algún sistema de prevención de incendios. Por ejemplo, podrían ser rociadores, ¿verdad? Entonces, el artículo 25 nos dice para niveles 2 y 3, o medio y alto, detectores y alarmas. Detectores pueden ser, ya decíamos, de calor, puede ser un detector de humo, pueden ser detectores de gases específicos, tal vez carbono o algo que se está quemando, de forma que podamos reaccionar muy rápido, no esperar a que se queme. Imagínense, una vela se cae y empieza a combustionar, una velita de esas que ponemos a los santos, ¿no? Que es muy popular. Ponemos una velita a la Virgen o a un santo y lamentablemente se nos cae y empieza un fuego. Si es nivel 2 o 3 de la infraestructura, deberían haber estos detectores. Entonces detecta el calor y automáticamente dispara una alarma. Primero para salvar las vidas, para que haya una evacuación ordenada, pero también puede ser para activar mecanismos de combate de incendios. El detector percibe ese cambio de temperatura o percibe que se está quemando algo en específico y puede disparar los rociadores. De tal forma que de manera rápida se pueda intentar controlar el evento. ¿No es cierto? Entonces, para 2 y 3, detección y alarmas. Pero además, decíamos, fuente secundaria de energía eléctrica, que además tenga una autonomía de 24 horas. Fíjense, aquí hay 3 elementos para la inspección. El inspector irá a verificar si se cumple la accesibilidad, si puede entrar y salir un vehículo, bombero. Irá a verificar los detectores y las alarmas. Irá a verificar que ese su sistema de suministro eléctrico secundario pueda funcionar por 24 horas. Ahora, ¿dónde están estas especificaciones de las alarmas, de su ubicación, de su funcionamiento? Todo lo vamos a encontrar en el reglamento específico del CIPSI más adelante. Ahorita estamos en el Decreto Supremo Reglamentario.
Entonces, detección y alarmas para 2 y 3, para niveles 2 y 3. Artículo 26, medidas de extinción. Las medidas de extinción, fíjese, las primeras son de prevención, ahora hablamos de extinción. Las medidas de extinción del incendio se van a definir de acuerdo al nivel de riesgo. Todo parte por el nivel de riesgo, bajo, medio o alto, todo. Las infraestructuras y los lugares donde se realicen actividades que impliquen cantidad masiva de personas clasificadas con nivel de riesgo bajo deben contar con extintores portátiles. Riesgo bajo, donde hay varias personas, cantidad masiva de personas, deben tener extintores portátiles. Ah, muy bien. Como medida de extinción, ¿verdad? Si se produce el fuego, poder tomar ese extintor y combatir el incendio. Pero no es solamente contar con los extintores. Estos extintores deben estar señalizados, deben ser visibles y de fácil acceso. Y de hecho hay toda una normativa, ¿verdad? Una NFPA y también una norma boliviana que habla sobre extintores. Pero entonces, aquellas infraestructuras y aquellos lugares donde se realizan actividades que impliquen cantidad masiva de personas que todavía estén clasificados con nivel de riesgo bajo, deben tener extintores portátiles, señalizados, visibles y de fácil acceso. Ahora, si la infraestructura está clasificada con nivel de riesgo medio, deben instalar extintores portátiles, pero además bocas de fuego señalizadas. Bocas de fuego señalizadas. Visibles y de fácil acceso. Entonces, fíjense, ya estamos hablando de medidas de extinción, de combate al incendio. Pero estamos en el nivel de riesgo medio, o en el nivel 2. Entonces, para el nivel 1, extintores, como medio de extinción. Para nivel 2, extintores y bocas de fuego. ¿Y qué pasa si es nivel 3? Las infraestructuras clasificadas con el nivel de riesgo alto deben instalar extintores portátiles, bocas de fuego señalizadas visibles y de fácil acceso, y rociadores. Rociadores como medios automáticos de extinción de incendios en su etapa inicial. Por eso les decía, dependiendo del nivel de riesgo, vamos a tener que implementar algunas medidas de prevención y algunas medidas de protección. Y como ustedes están viendo, a medida que se sube en el nivel de riesgo, las exigencias son mayores. Para nivel bajo, extintores. Para nivel medio, extintores y bocas de fuego señalizadas. Y para riesgo alto, extintores, bocas de fuego señalizadas y ahora rociadores. Rociadores automáticos. Así que esos son los elementos también que ahora van a entrar dentro de la inspección. ¿Qué nivel de riesgo tiene la infraestructura? Primero hay que calcularla. Hay que pensar como el diseñador CIPSI. Y en función de ese nivel de riesgo, ¿qué es lo que debe implementarse como medidas de extinción? Ya está. Eso es lo que se va a ir a inspeccionar, a verificar. Luego, como medida general también, el artículo 27 del reglamento del Decreto Supremo 2995 nos habla del abastecimiento de agua para bocas de fuego y rociadores. Si el nivel 3 nos decía hay que implementar rociadores, ¿cómo alimentamos los rociadores? Entonces, este artículo 27 nos dice que para el funcionamiento de las bocas de fuego y los rociadores debe preverse el abastecimiento de agua a través del sistema público o a través de tanques de agua que garanticen un caudal suficiente de acuerdo a lo que dice el reglamento específico CIPSI. Entonces, para accionar esos rociadores o para accionar esas bocas de fuego equipadas, necesitamos agua. Así que hay que proveer el agua para que esos sistemas funcionen. Ahora, el cálculo de la presión, el cálculo del número de rociadores, la altura, dónde vamos a ubicar, todo eso está en el reglamento específico CIPSI. Así que ya estamos viendo esas medidas generales de accesibilidad, detección de alarmas, medidas de extensión, abastecimiento de agua, que ya son parte también de la inspección. Y algo muy importante, hemos dicho, es salvar vidas, salvar bienes, evitar de que ese incendio se propague y pueda convertirse en algo descontrolado. Pues resulta que el reglamento CIPSI exige también los planes de emergencia. ¿Para qué? Para hacer una evacuación. El plan de emergencia es el documento que establece los mecanismos, los instrumentos de organización de los factores humanos y materiales disponibles para la prevención y protección contra incendios. Entonces parte el plan de emergencias de la prevención y de la protección. Dice el artículo 28 que toda infraestructura y actividad económica debe contar con un plan de emergencia. Fíjense, cualquier infraestructura y cualquier actividad económica debe contar con un plan de emergencia, que va a estar elaborado, por supuesto, conforme a la reglamentación específica del CIPSI. Y el plan de emergencia, de acuerdo a la infraestructura o la actividad económica, debe considerar mínimamente, algunas medidas de evacuación. Dice mínimamente porque existe una normativa boliviana para elaborar los planes de emergencia.
¿Quién va a elaborar este plan de emergencia? También los profesionales CIPSI, ¿verdad? Como todos ustedes. Deben elaborar planes de emergencia, entonces, de acuerdo a la infraestructura o a la actividad económica, y considerar mínimamente salidas de emergencia, escaleras de emergencia, pasillos de emergencia, señalización, puntos de reunión y otros de acuerdo al riesgo. Entonces, esta especificación del plan de emergencia también nos vamos a encontrar, decía, en una norma boliviana, que nos dice, nos señala cómo se deben desarrollar estos planes de emergencia. Pero mínimamente, salidas, escaleras, pasillos, señalización, puntos de reunión deben estar en este plan de emergencia. Que repito, ¿quiénes lo van a hacer? Los profesionales CIPSI. Pero bueno, podemos tener un buen plan de emergencia, muy lindo documento en papel, pero ¿qué pasa si evidentemente se presenta ese incendio y nadie ha leído o no sabe cómo reaccionar? No sabe ni siquiera lo que dice el plan de emergencia. Entonces para eso también el reglamento específico CIPSI nos dice hay que ejecutar simulacros. Artículo 29. Simulacros. Las infraestructuras y actividades económicas que están clasificadas con el nivel de riesgo bajo deberán efectuar de manera obligatoria como mínimo un simulacro de evacuación anual para la prevención de incendios de acuerdo con su plan de emergencia. Entonces, si el nivel de riesgo es bajo, hay que hacer un simulacro anual, mínimamente uno por año. ¿Para qué nos va a servir este simulacro? Para poder llevar a la práctica nuestro plan de emergencia. Para eso, para que todos conozcan la forma de evacuar si se presenta un incendio en la infraestructura. Ese es el objetivo. Entonces hay que hacer un simulacro, hay que llevar a la práctica ese plan de emergencia. En el nivel de riesgo bajo, mínimamente una vez al año. Pero si la infraestructura está clasificada como nivel de riesgo medio o alto, se debe efectuar de manera obligatoria como mínimo 2 simulacros de evacuación anual. 2. Entonces, si el nivel es de riesgo medio o alto, 2 simulacros al año. Ahora, las infraestructuras que están clasificadas con un nivel de riesgo alto deberán efectuar de manera obligatoria como mínimo un simulacro de combate y control de incendios, de acuerdo al plan de emergencia. Entonces, fíjense, una cosa es el simulacro de evacuación, que como veíamos, para nivel de riesgo bajo, se hace una vez al año mínimamente. Para niveles de riesgo medio y alto, 2 mínimamente al año. De evacuación, quiere decir cómo van a salir, cómo vamos a sacar a la gente de ahí. Pero si se trata de una infraestructura de nivel de riesgo 3 o nivel de riesgo alto, además de esos simulacros, hay que hacer un simulacro de combate y control de incendios. O sea, hay que simular que se está incendiando parte de la infraestructura. Aparte de la evacuación, hay que hacer también este simulacro de combate y control de incendios. ¿De acuerdo a qué? ¿Dónde va a estar toda esta información? Por supuesto, en el plan de emergencia. Ahí va a estar todo. Y lo llevamos a la práctica. Estos simulacros que se vayan a realizar, por supuesto, deben estar en conocimiento de las direcciones de bomberos. Es más, deberían acompañar estos procesos de simulacros. Bomberos deberían acompañar el proceso de simulacro para también, como parte de la inspección, establecer si se están cumpliendo estos requisitos, ¿no es cierto? Entonces dice, hay que hacer 2 veces al año. Pero ¿quién va a controlar? ¿Quién sabe si realmente han hecho o no han hecho el simulacro? Entonces tendría que venir un inspector de bomberos y presenciar, participar de ese hecho, ¿verdad? Y dentro de las cosas que va a ir a inspeccionar, decir si evidentemente se ha cumplido 1 o se han cumplido 2 simulacros. Así debería ser. Entonces el plan de emergencia va a contener todos esos elementos también para los simulacros. Simulacros de evacuación y simulacros de combate de incendios. ¿Quiénes son los responsables de desarrollar, primero, de implementar estas medidas de prevención y protección y después de desarrollar los simulacros? Resulta que hay una responsabilidad además del mantenimiento. Porque ¿qué pasa si necesitamos utilizar esos medios de prevención y protección, pero cuando se produce el evento, resulta que estos materiales, estos instrumentos, estas tecnologías no funcionan? Tomamos un extintor y no funciona el extintor. Tomamos una boca de fuego equipada y la presión del agua no sube hasta ese piso y no sirve nuestra boca de fuego. Por supuesto tiene que haber responsabilidad, una responsabilidad del mantenimiento, porque las instituciones públicas, privadas, propietarios o responsables de inmuebles o de actividades económicas tienen la obligación de realizar el mantenimiento preventivo, rutinario y periódico de los equipos, de los instrumentos, de los materiales y todos los elementos constitutivos del CIPSI.
Claro que una persona individual no lo va a poder hacer, el administrador del edificio no va a poder hacer porque no tiene el conocimiento, pero lo puede hacer a través de las personas naturales o jurídicas que tengan ese conocimiento, profesionales SIPSI, ¿verdad? Entonces tendrán que contratar a alguien que les haga el mantenimiento, primero que vea que se cumplan, ¿no? los requisitos exigidos por el SIPSI y después un adecuado mantenimiento. En el caso de los extintores, por ejemplo, hay que ver si tiene el peso, si tiene la presión, si es un polvo de químicos seco, si tiene la presión, si el manómetro está funcionando, etcétera, etcétera. Hay un responsable. Ahora, el mantenimiento de una infraestructura y los componentes del SIPSI también van a ser verificados por bomberos, a través nuevamente de inspecciones ordinarias y extraordinarias. Entonces, de sorpresa, podrán ir a un negocio de comida, si seguimos usando el mismo ejemplo, y verificarán que evidentemente tienen los sistemas de prevención y protección instalados, y después verificar si funcionan, si están operables. Si no lo estuvieran, también ya se hace un informe, ¿verdad? Un informe indicando que estos extintores ya no mm, tienen una presión suficiente y se sugiere el cambio o la recarga del extintor. Bueno, van a haber observaciones que se pueden subsanar muy rápidamente, muy fácilmente, pero también pueden haber otras observaciones que requieran mucho más tiempo. Entonces, nuevamente estamos hablando de sistemas de prevención y de protección, tal como lo exige el reglamento SIPSI. Ahora, las instituciones públicas y privadas, propietarios de inmuebles donde se desarrollen actividades económicas, industriales, almacenes, depósitos, deben adecuar sus infraestructuras a la normativa establecida en el plazo de 2 años. Es decir, que ya también desde el 2016, porque estamos ahora ya en el decreto supremo, 2016 hasta el 2018 se tenían los plazos para adecuar las infraestructuras de acuerdo a lo que dice el SIPSI. Se tenían 2 años, que ya, por supuesto, ya han fenecido. Pero todas las empresas públicas, instituciones públicas y privadas, donde se hayan actividades económicas, industriales, almacenes, depósitos, ya deberían haber adecuado sus infraestructuras. ¿Qué significa esa adecuación? Implementar las medidas de prevención y protección contra incendios en esas infraestructuras. A eso se refiere. Entonces, del 2016 al 2018 ya debería haber sucedido toda esa adecuación y ya vendrían las inspecciones para verificar si se está cumpliendo o no. Ahora, los titulares de edificios declarados monumentos históricos, y eso es lo que les decía de manera anticipada, los titulares de edificios declarados monumentos históricos, artísticos, deberán presentar en un plazo máximo de 1 año un proyecto de prevención y protección contra incendios, indicando las medidas correctoras aplicables y proponer las medidas alternativas para garantizar los niveles de seguridad requeridos. Ya les decía, esos edificios que son declarados monumentos históricos no se los puede tocar, no se los puede ni siquiera repintar, no se puede, hay que obtener un permiso especial del Consejo Municipal. Es todo un tema engorroso y se los digo porque si se acuerdan la diapositiva donde estábamos viendo el frontis del Cuerpo de Bomberos en La Paz y lo que es ahora la sede de Amigos de la Ciudad, hemos intentado pintar la fachada, pero es un monumento histórico nacional, así que hay que seguir todo un trámite, hay que solicitar el permiso, se reúne el Consejo Municipal, es muy difícil. ¿Y por qué se quieren hacer el pintado de la fachada? Porque no faltan los vándalos que ponen sus iniciales, pintan corazones en ese monumento histórico. Pero para poder hacer un repintado es todo un problema. Ahora bien, en ese tipo de situaciones, en esos monumentos históricos, va a ser difícil pretender instalar rociadores, pretender instalar bocas de fuego equipadas, ¿sí? Porque no se pueden tocar fácilmente esos monumentos. Pero no quiere decir que estén libres de una posible eh, o un posible riesgo de incendio. Es posible que se pueda dar, por supuesto que sí. Entonces, este artículo decía, o dice todavía, que en el máximo plazo de 1 año se debe presentar un proyecto de prevención y protección contra incendios, señalando cuáles van a ser las medidas correctoras aplicables. Entonces, si no se puede instalar esos elementos que exige la ley de bomberos y el decreto reglamentario, pues hay que presentar alternativas, dice. Pero ¿quién va a presentar? Va a tener que ser nuevamente un profesional SIPSI, ¿no? El mismo propietario no va a poder hacer su diagnóstico y su propuesta, ¿no? Porque no conoce. Entonces, alguien que sí tiene reconocimiento les ayudará a decir cuáles son esas medidas correctoras aplicables y proponer las medidas alternativas de tal forma que cumplamos con la ley sin eh, deteriorar el patrimonio histórico. Pregunta entonces, estimados colegas, en un edificio de estas características, ¿qué medidas podríamos implementar como medidas de prevención y protección contra incendios? ¿Qué sugerirían en aquellos edificios que no se pueden tocar?
hemos visto como parte de la teoría algunas alternativas. ¿Pondremos extintores? Tal vez, Podremos... A un ver, adelante, programa adelante. tal vez un programa de mantenimiento de las partes eléctricas Ya, muy bien, o, podría ser, sí. o bien estricto para evitar algún incidente. Sí, correcto, correcto, está bien, una buena idea, porque aquí no dice qué cosas, ¿no? Dice un proyecto. Y Eh, ya, eso como medida de prevención y de protección, si es que se diera el incendio, ¿qué propondría? si no está eh, para modificaciones, no sé, extintores, Extintores de, eh, al que se requiera, ¿no? Dependiente del ambiente. ya en algunos casos podrían ser inclusive de alón, ¿no? Hablábamos de Sí, alones. Sí, hay que ver. Entonces aquí este artículo es amplio. Dice, hay que presentar un proyecto. ¿Quién va a ser? Hay gente que lo conoce, gente como ustedes, que tiene ese conocimiento. El propietario, el administrador, no tiene ese conocimiento. Pero entonces para cumplir la ley va a tener que asesorarse de quienes sí tienen el conocimiento. Entonces de lo que se trata es de cumplir la ley, porque como estamos viendo es obligatoria, inclusive para estos casos tan particulares. tal vez se podría pintar con la pintura especial ignífuga. Muy bien, también podríamos utilizar esa alternativa, ¿verdad? También Felipe, ¿qué nos dice cementos. Felipe? ¿Qué más podríamos ¿Cómo utilizar? está, estimado licenciado? Bueno, Buenas noches, Felipe. sí, justamente sí, el compañero Félix abordó aquello, ¿no? El tema de pinturas ignífugas, eh, porque entiendo que la infraestructura de estos inmuebles es bastante frágil en algunos casos, ¿no? Ujú. Se está pues deteriorando, se está cayendo, ¿no? En otros se refuerza de manera tal vez estructural interna, ¿no? ¿Para qué? Para mantener precisamente, por lo menos el tema de la fachada, ¿no? En algunas situaciones que se quiere hacer alguna nueva, una remodelación o una ampliación. Entonces, lo que exige, me parece, la normativa es mínimamente conservar la fachada, ¿no? Y con un estudio y un análisis técnico, entonces, poder tal vez hacer la ampliación, ¿no? Pero en este tipo de inmuebles patrimoniales requieren, en este caso, ¿no? De una infraestructura ¿no? que pueda sostener los mismos, ¿no? Entonces ahí tal vez se podría aprovechar, ¿no? Eso es, Sí, estimado licenciado. Muchas muy gracias. bien, muchas gracias, Felipe. Sí, fíjense, hay muchas ideas que pueden surgir. Habría que ir a ver, además, a qué se dedica, qué actividad desarrolla ese edificio. Podría ser un museo. Si es un museo, de todas las alternativas que hemos visto, podríamos pensar en alones como medios de extinción. Tal vez no vamos a utilizar espumas, ¿verdad? Porque en el museo todo se podría arruinar. Bueno, habría que evaluar todos esos aspectos. Hay que ver también algunos casos donde solamente se exige que se conserve la fachada y por dentro sí se pueden hacer remodelaciones, ¿verdad? Hay que considerar todos esos puntos entonces. Sin embargo, no están exentos de que pueden producirse incendios que involucren o que comprometan esa infraestructura. Así que hay que tomar las medidas más adecuadas. Así que es amplio este artículo, nos deja con toda la teoría que hemos visto a seleccionar cuáles van a ser los mejores caminos para implementar medidas de prevención y medidas de extinción, ¿verdad? Es un nuevo tema que nos exige aplicar todos esos conocimientos teóricos y no simplemente pensar en alguien que venga a hacer un checklist o que nos diga, esta es la solución mágica. No, esto es muy amplio, muy amplio. ¿Qué más nos dice la disposición transitoria séptima? Dice el comando de la policía elaborará un reglamento específico, el reglamento CIPSI específico en 60 días. En 60 días. El mismo que será aprobado por una resolución administrativa de la policía y que sea homologada por el Ministerio de Gobierno con una resolución ministerial. Es decir, que todavía quedan aspectos mucho más técnicos que se tienen que especificar. Elementos más técnicos que nos digan, por ejemplo, veíamos las medidas generales, plan de emergencia, simulacros, veíamos alarmas, veíamos medidas de extinción, abastecimiento de agua, que están en este decreto supremo. Pero ahora, ¿de qué características van a ser estas alarmas? ¿De qué características van a ser estas bocas de fuego? ¿De qué características van a ser los abastecimientos de agua, la accesibilidad? Todos esos temas mucho más específicos ya van a venir en un reglamento. Así que el decreto supremo dice que en el plazo de 60 días después de que sea promulgado este decreto supremo 2995, debería elaborarse ese reglamento específico CIPSI. Se elaboró, sí, evidentemente, pero se dio a conocer en momentos en que estábamos en plena convulsión social. Cuando asume el gobierno de la presidenta Yanine Áñez, y estando de ministro el señor Murillo, Arturo Murillo,
es que recién se aprueba este reglamento CIPSI. Recién. Y por los conflictos que estábamos pasando, no ha tenido una socialización adecuada. Es por eso que durante mucho tiempo ha dormido este reglamento y no ha entrado en ejecución porque no ha sido de conocimiento público. Y recién hace 2 años es que se lo ha empezado a operativizar. No se ha llegado todavía al 100% de operativización del CIPSI. Manejamos un aproximado de un 75% y lo que queda es precisamente pendiente el tema de las inspecciones. De todos modos, en su disposición final, ya terminando el decreto supremo, dice, todas las instituciones públicas, privadas, propietarios o responsables de inmuebles o actividad económica deben contar con capacitación sobre el uso y manejo de medios de extinción, previa coordinación con las instancias acreditadas. Entonces, fíjense, todas las instituciones públicas, propietarios, responsables de inmuebles o actividades económicas, o sea, prácticamente todos, deberíamos contar con capacitación sobre el uso y manejo de medios de extinción de incendios. Entonces, si vamos a tener un extintor en la casa, deberíamos saber cómo operar. No es solamente comprar y llegado el momento no saber cómo utilizar. Lo propio en los negocios, lo propio en cualquier tipo de infraestructura, dice esta parte final que deberíamos contar con la capacitación. Ahora, si en nuestra infraestructura hay bocas de fuego equipadas, también deberíamos aprender a manejar esas bocas de fuego equipadas. Si por el nivel de riesgo vamos a tener un hidrante, por lo menos teóricamente deberíamos saber cómo funciona ese hidrante. ¿Sí? A eso se refiere. Ahora nos está involucrando prácticamente a todos en el tema de incendios. Todos deberíamos tener una capacitación mínima sobre el uso de medios de extinción. Y claro, esta capacitación mínima va a estar en función también de los medios que hemos instalado o implementado en nuestra infraestructura. Tal vez en la casa solamente extintores, entonces tendremos que aprender a manejar los extintores. ¿Cuánto tiempo de descarga o en cuánto tiempo se descarga un extintor? ¿Qué tipo de fuegos puede apagar un extintor? ¿A qué distancia debemos hacer el disparo? Sí, son temas que a lo mejor para los profesionales del área resultan muy básicos, pero para el resto de la gente, llegado el momento, caramba, si no ha tenido esa capacitación, no va a poder reaccionar de una manera adecuada. Fíjense entonces cómo nos involucra la ley de bomberos en estos temas ya a toda la ciudadanía. Y no es solamente que lo deja a la parte de bomberos. Hasta aquí, colegas, ¿alguna pregunta, alguna observación, algún comentario? Buenas noches. Dos Ay, preguntitas, por por favor. favor, adelante. En lo que explico, primeramente, ¿no ve? Usted mencionó que un bombero no puede hacer su propio plan de emergencia o no puede evaluarse a sí mismo. Y eso también Ujú. aplicaría para los bomberos voluntarios, que algunos son profesionales IPSI y también pertenecen como bomberos voluntarios. Ellos no podrían realizar ese tipo de acciones. Ah, Y ya. segundo, también lo mismo que usted estaba diciendo en el tema de que no puedes realizar y evaluarte a ti mismo. En el caso de Ujú, que alguien sea propietario de una empresa o algo y también ujú, tendría el carnet CIPSI o la evaluación ujú, CIPSI, ¿no podría evaluarse a sí mismo? ujú. Muy bien, gracias, Axel. Cuando hablamos de los temas de inspección, nos referimos específicamente a los bomberos de la policía, porque quienes van a hacer la inspección son los bomberos de las direcciones departamentales de bomberos de la policía. Entonces, los bomberos de la policía no pueden hacer ningún diseño SIPSI, no pueden hacer los planes de emergencia, no pueden, porque ellos mismos van a ir a inspeccionar. En el caso de los bomberos voluntarios, no son dependientes de la policía, entonces ellos sí pueden hacer su diseño SIPSI. Como profesionales SIPSI, muchos, de hecho hay muchos, ellos sí pueden hacer porque no van a ser los mismos voluntarios que les van a inspeccionar, van a ser los bomberos de la policía. Entonces no hay incompatibilidad. En el segundo caso de que el propietario sea un profesional certificado SIPSI, haga su diseño para su empresa, no hay ningún inconveniente, lo puede hacer. Porque va a ser un agente externo, van a ser los inspectores de bomberos de la policía que van a venir a hacer la verificación. Entonces no habría ningún problema. Un profesional SIPSI que tiene su propia empresa, hacer su propio diseño para su empresa. No habría ningún problema. Esas son las dos posiciones, Axel. Muchas gracias. Y una consulta más, por favor. En el tema Claro. de los simulacros, de la misma manera, ¿no? O sea, los pertenecientes a activos de la policía boliviana, en sección de Ujú, bomberos, tienen que venir a hacer la inspección ujú. o la testificación del simulacro, no así los bomberos voluntarios, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que dice la ley de bomberos, ¿no? Debería participar bomberos de la policía como parte de la actividad de fiscalización. Pero hoy día hemos tenido una reunión, eso tal vez se los podría contar más adelante cuando no estemos grabando la clase. Se está trabajando en la reglamentación porque es un tema que está ahorita de moda. Como la ley reconoce la participación de los bomberos voluntarios, forestales, industriales, aeronáuticos, hay que empezar a trabajar de una manera coordinada.
se está trabajando en ello. Esta mañana hemos tenido una reunión y mañana también tenemos otra reunión en el Ministerio de Gobierno para ya delimitar esas acciones conjuntas. Decíamos, ¿no? En un principio, este trabajo tiene que ser integrado. Si la ley de bomberos ya reconoce la participación de los ciudadanos, acá fíjense que nosotros todos como ciudadanos tenemos la obligación de capacitarnos, al reconocer también a otros cuerpos de bomberos, no los debe dejar aislados, sino más bien procurar que trabajen juntos, que haya una integración del trabajo. Y precisamente en eso estamos ahora orientados. Es decir, que más adelante es posible que se pueda hacer ese trabajo conjunto. Pero por el momento, como no hay esa reglamentación específica, quienes deben acompañar a esos simulacros son los bomberos, de la policía, por el momento. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Gracias, Axel, por la pregunta. Bueno, estimados colegas, hemos corrido bastante y no hemos tenido mucho descanso. Tengo las 21:15, vamos a tomar 20 minutos de descanso, como siempre, por favor. Entonces, nos encontramos 10 menos 25, ¿les parece? Muy bien, colegas, volvemos. Habíamos quedado en que la ley de bomberos nos plantea ese cambio de paradigma a un modelo más preventivo con una participación de toda la ciudadanía, ya nos impone ciertas reglas de carácter coercitivo. Hace referencia al Decreto Supremo 2995, que es el reglamento, donde ya se establecen de carácter más específico aquellos temas especializados ya en cuanto a los sistemas de prevención y protección. Pero todavía queda el detalle de cuáles son esos sistemas de prevención y protección y cómo se los va a operativizar. Así que como tercer documento aparece el reglamento específico del sistema de prevención y protección contra incendios SIPSI. Un tercer documento donde vamos a encontrar todas las especificaciones técnicas de cómo se hacen los cálculos y cuáles son esos elementos que se deben incorporar en nuestro diseño SIPSI, aquellos elementos de prevención y de protección contra incendios. Y nos va a dar también la metodología de cálculos y prácticamente toda la operativización misma de el sistema de prevención y protección contra incendios. ¿Qué dice este reglamento específico? Entonces, empieza diciéndonos, recordándonos más bien, porque lo encontramos a este mismo enunciado, tanto en la ley como en el reglamento y ahora, en el decreto supremo y ahora en el reglamento específico mismo. Entonces dice, todas las instituciones públicas y privadas propietarios o responsables de inmuebles o actividad económica deben contar con capacitación sobre el uso y manejo de medios de extinción de incendios, previa coordinación con las instancias acreditadas. Entonces ya nos está repitiendo lo que hemos visto en los otros documentos y de hecho, muchos de los temas se reiteran. Por ejemplo, el certificado SIPSI, que aparece en la ley, aparece en el decreto 2995 y también aparece en el reglamento específico. Entonces, muchas temáticas se repiten. No sé si ha sido idea de los proyectistas hacer ese refuerzo de alguna manera para amarrar los conceptos, pero bueno, vamos a encontrar que nuevamente aquí en su artículo 6, dentro de los conceptos técnicos, ya en el reglamento específico, fíjense, estamos en el reglamento específico del SIPSI, dice en el artículo 11, el numeral 11 del artículo 6, certificado SIPSI, documento obligatorio para entidades públicas y privadas que certifique el cumplimiento de la normativa legal con relación a los sistemas de prevención y protección contra incendios, el mismo que deberá ser exhibido en un lugar visible al público. Como les decía, nuevamente nos hace una definición de lo que es el certificado SIPSI, y aquí aumenta un párrafo que dice debe ser exhibido en un lugar visible al público. En algún momento comparábamos con el hecho de tener una certificación ISO. Imagínense una certificación ISO 9001, por ejemplo, de gestión de calidad. Qué orgullo es tenerla visible para nuestros visitantes. Esa misma idea se traslada ahora al certificado SIPSI. Qué lindo sería tener un certificado SIPSI al lado de nuestra certificación ISO que diga que esa infraestructura cumple con aquellos requisitos del SIPSI, del Sistema de Prevención y Protección contra Incendios. Que estamos en un ambiente seguro, donde podemos hacer evacuación, donde si hay un riesgo de incendio se lo va a poder controlar rápidamente. Sería realmente algo muy interesante, ¿verdad? Sería muy interesante. Entonces, nos recuerda nuevamente que es el certificado SIPSI y nos recuerda nuevamente que hay unas inspecciones extraordinarias y hay unas inspecciones ordinarias. Pero para inspeccionar, para ver qué es lo que vamos a inspeccionar, tenemos que conocer qué es lo que vamos a implementar como medidas de prevención y protección. ¿Qué vamos a ir a revisar, en otras palabras? Antes de ello, tenemos que conocer qué es lo que hay que implementar. Decíamos que se parte del nivel de riesgo. Vamos a hacer un cálculo, un ejercicio para mostrarlo esto de manera práctica. De tal manera que aquello que el diseñador SIPSI ha considerado como parte de los elementos que tiene que implementar van a ser también los mismos que va a inspeccionar o va a revisar el inspector SIPSI. Entonces tenemos las inspecciones extraordinarias, tenemos la inspección ordinaria,
Y nuevamente el artículo 10, fíjense, nos recuerda que el certificado CIPSI es el requisito indispensable para autorizaciones de construcción, modificación, remodelación, ampliación de infraestructura, cambio de inmuebles, cambios de uso de inmuebles, etcétera, etcétera. Nuevamente, este concepto lo encontramos en este reglamento que previamente ya lo habíamos visto en la ley y también lo habíamos visto en el decreto supremo. Entonces, nuevamente nos habla de ello, nos habla de las inspecciones técnicas, ya decíamos, ordinarias y extraordinarias. Nos habla del mantenimiento, recuerdan que ahora estamos todos involucrados en la temática de la prevención de incendios, pero más todavía aquellos que tienen bajo su responsabilidad o son propietarios de alguna infraestructura donde tengamos que aplicar el CIPSI. En realidad todas, ¿verdad? Y decíamos que aquellos sistemas de prevención y protección que vamos a implementar deben estar en funcionamiento, es decir, deben ser útiles cuando los vayamos a requerir. No es suficiente adquirir y colocar o tal vez mostrar esos elementos de prevención y protección, sino que cuando sean necesarios tengan la capacidad de reacción, que puedan estar en funcionamiento. Por lo tanto, el artículo 23 de este reglamento específico CIPSI nos habla del mantenimiento. Fíjense, dice, por ejemplo, en el número 1, para el ítem bocas de fuego contra incendio equipadas, hay que hacer, dice, un mantenimiento quinquenal. Quinquenal. ¿En qué consiste este mantenimiento quinquenal? Hay que hacer pruebas hidráulicas de mangueras contra incendios. Ya tienen que estar funcionando. Pero ¿cada cuánto se lo va a hacer? Cada 5 años. Y de este mantenimiento tiene que haber, pues, una constancia. Tiene que haber un documento de trabajo que diga que se ha hecho la prueba quinquenal, porque eso también va a ser parte de la inspección. De manera anual, para este ítem 1, no aplica, de manera semestral no aplica. De manera trimestral, fíjense, para esas bocas de fuego con incendios equipadas, hay que hacer un desmontaje y ensayo de la manguera, hay que hacer un ensayo y desmontaje de la boquilla, del sistema de cierre, de la empaquetadura, de las juntas de racores, todo esto trimestralmente. De la misma manera, cuando se haga este mantenimiento trimestral, habrá que generar un documento de trabajo. Lo propio, verificación de fidelidad de manómetros, prueba de presión de las mangas que se realizan a 15 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La presión, ¿verdad? Entonces, todo esto de manera trimestral. De manera mensual no hay nada y de manera quincenal hay que revisar la accesibilidad, la señalización, el análisis visual de equipos externos, la comprobación de presión. A ver, tenemos de... creo que así nomás. Sí, creo que así. Bueno, entonces, fíjense, ya nos está diciendo para cada elemento del sistema de prevención y protección cuáles deben ser los tiempos de mantenimiento. Vamos al punto 2, bombas de emergencia. No todas las infraestructuras van a tener bombas de emergencia, pero para las que tengan, fíjense las bombas de emergencia en el ítem 2, de manera anual hay que hacer una prueba de rendimiento de la bomba. De manera semestral hay que hacer una prueba de caudal y presión. De manera trimestral hay que hacer una inspección física externa. De manera mensual hay que ver las condiciones de flujo, la apertura de llaves, los niveles de aceite. Y nuevamente, insisto, todo esto tiene que estar documentado porque va a ser parte también de la inspección. Se han hecho el mantenimiento de las bombas, se ha hecho el mantenimiento de las bocas de fuego, cuándo lo hicieron y los tiempos deberían coincidir. ¿Verdad? Cada cierto tiempo hay que hacer este mantenimiento. Lo propio va a ocurrir con los hidrantes, lo propio va a ocurrir con todos esos elementos de prevención y protección. En el caso, fíjense, de extintores, que es lo más común, en el ítem 4, extintores portátiles, hay que hacer una prueba hidrostática cada 15 años, cada 5 años, quinquenal, de manera quinquenal. De manera anual hay que hacer una revisión general, despresurización, presurización, inspección del cilindro por si hay piezas dañadas. Y el tema de los extintores se corresponde con una norma boliviana, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la norma boliviana. Luego hay que hacer una comprobación de peso y presión, limpieza de componentes de manera semestral. De manera mensual hay que revisar la ubicación, la accesibilidad, la señalización. Estamos en mantenimiento para los extintores portátiles. Ahora, podríamos encontrarnos con alguna información del fabricante que los modernos extintores dicen no se necesita hacer pruebas hidrostáticas ni ningún tipo de revisión y el fabricante garantiza que su extintor sin ningún tipo de mantenimiento puede funcionar 5 años sin problemas. ¿Qué hacemos? ¿Confiamos en el fabricante o tenemos que cumplir esta tabla? La respuesta es cumplir esta tabla. Así el fabricante nos diga que su extintor no necesita ningún tipo de mantenimiento por 10 años, lo primero que debemos hacer es cumplir lo que dice el reglamento CIPSI. Entonces, si dice prueba hidrostática, a pesar de que el fabricante no dice que lo hagamos cada 5 años, lo tenemos que hacer. ¿Sí? Si dice que de manera anual hay que hacer la presurización y despresurización, aunque el fabricante no lo diga, igual lo tenemos que hacer.
porque tenemos que cumplir la ley, no las especificaciones particulares de un proveedor o de un fabricante, sino la ley. Entonces, fíjense, para cada tipo de elemento del sistema de prevención y protección, llámese rociadores, abastecimiento de agua, detección y alarmas, pulsadores, iluminación, señalización en general, hay que hacer el mantenimiento que está establecido en el artículo 23. Y repito, de cada operación vamos a levantar un documento de trabajo. Y eso lo tendremos que mostrar también en una inspección CIPSI. ¿Se hicieron los mantenimientos o el mantenimiento a los rociadores? Sí. ¿Cuándo se lo hizo? Fíjense que esta misma tabla que provee el CIPSI dice, para el caso de rociadores, ítem 5, semestralmente, la comprobación de situación de despejada de las cabezas y la activación de válvulas de pruebas. Eso es lo que nos pide. Entonces, ¿se hizo? Sí, se hizo. ¿En qué tiempo se hizo? Pues bueno, todo eso tendrá que constar en algún documento. Pero de hecho tiene que haber mantenimiento. ¿Y qué pasa si no ha habido mantenimiento y cuando se presentó el incendio, cualquiera de estos ítems no funcionó? Hay responsabilidad, veremos, hay una responsabilidad que puede llegar a ser hasta penal por no haber hecho el mantenimiento. ¿Y quiénes van a ser los responsables? Quienes estaban en la obligación de hacerlo, ya sean los administradores, los propietarios, que tienen la obligación de hacer el mantenimiento. Luego vamos al título 3. El título 3 del reglamento específico nos habla de las medidas técnicas generales. Nos habla de hidrantes, nos habla de condiciones mínimas de accesibilidad, nos habla de materiales de construcción, nos habla de medios y sistemas de detección, alarma y extinción, nos habla de detectores de alarmas o detección y alarmas, nos habla de extintores, de bocas de fuego equipadas, de rociadores, de evacuación, de plan de emergencia, de simulacros que hemos estado viendo, y ahora lo hace de una manera más específica. ¿Sí? Entonces, el título 3 nos va a hablar de las medidas generales, las vamos a volver a tocar cuando desarrollemos un ejemplo. Y luego de las medidas generales, ya hablamos de las medidas específicas para cada tipo de infraestructura. Así que si bien muchos de estos sistemas de prevención y protección se van a desprender, por supuesto, del nivel de riesgo, pero que aplican de manera general a la infraestructura, en el título tercero ya vamos a encontrar las medidas específicas ya para cada tipo de infraestructura. Ya no genéricas, sino específicas. ¿Y a qué nos referimos? Por ejemplo, vamos a tener medidas específicas para edificios de gran altura. Vamos a tener medidas específicas para viviendas unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares. Fíjense qué ambicioso es el CIPSI, porque llega inclusive a alcanzar a viviendas unifamiliares. Pero no podríamos pensar, como decíamos en un principio, empezar con las inspecciones en las viviendas unifamiliares. No, ¿verdad? Debería ser lo último. No por ello lo menos importante, sino empezar por aquellas primero, aquellos espacios que reúnen a mayor cantidad de personas, edificios grandes, pueden ser universidades, centros educativos, industrias, bueno, ese tipo de infraestructuras. Y lo último, desde mi punto de vista, podrían ser las viviendas unifamiliares o multifamiliares. Pero para ese tipo de infraestructuras, de viviendas, vamos a encontrar que existen medidas específicas, sistemas de prevención y protección específicos para viviendas. De la misma manera, vamos a encontrar medidas específicas para establecimientos de salud, o para instituciones públicas y privadas, o centros educativos y culturales, o espectáculos públicos, o centros de diversión. Fíjense entonces, para cada uno de estos elementos, para cada uno de estos tipos de infraestructuras, vamos a encontrar las medidas específicas también. Centros comerciales, centros de hospedaje, almacenes, inclusive para extintores de vehículos. Vamos a encontrar estas especificaciones. Entonces, si fuera el caso de un centro de hospedaje, directamente el reglamento específico CIPSI nos va a señalar cuáles son las medidas de prevención y de protección. Pero además nos va a dar la forma, nos va a mostrar la forma en que se deben implementar estas medidas de prevención y protección. Entonces, cualquier sea el tipo de infraestructura, va a tener unas medidas técnicas generales, dependiendo del nivel de riesgo, por supuesto, y vamos a tener también las medidas específicas para ese tipo de infraestructura. Medidas específicas de prevención y de protección. Pero además, tenemos también que hacer algunos cálculos, como por ejemplo la ocupación teórica máxima previsible. Normalmente cuando estimamos la capacidad, imagínense, de un salón de fiestas, estimamos casi a su totalidad de cobertura, es decir, que a ver cuántas personas entran acá eh, juntitas, ¿no? Juntitas. Pero resulta que si se produce un incidente, si esas personas están tan juntitas, no van a poder salir fácilmente, no van a poder evacuar fácilmente ese ambiente.
Entonces, eso que nosotros podríamos pensar como un número ideal para las personas, tiene también una fórmula de cálculo para poder permitir la evacuación del ambiente. Entonces, si considerábamos que en ese local entraban 300 personas para bailar, pero resulta que al momento de evacuar esas 300 personas no lo van a poder hacer. Ahí viene este tema de la ocupación teórica máxima previsible. De los 300, que podrían estar, sí, todos juntitos, sabiendo que no van a poder evacuar todos al mismo tiempo, este numerito, esta ocupación teórica, va a ser mucho menor que ese cálculo. Nos podrá ser, por ejemplo, 100, la ocupación teórica máxima de ese ambiente, 100, de tal forma que se permita una evacuación ordenada. Eso lo veremos también en un ejemplo más adelante. Lo propio, el sistema de prevención y protección contra incendios nos va a hablar de las escaleras o gradas de emergencia, nos va a hablar de la señalización, nos va a hablar de las instalaciones eléctricas e iluminación, nos va a hablar de los sistemas y equipos de calefacción, nos va a hablar de los calderos, los ductos, la distribución de aire, de chimeneas. Muchos temas han sido incorporados en este reglamento específico CIPSI. Es posible que encontremos algún elemento muy particular, muy especial, digamos, que no se corresponda tal vez con todo esto que ya ha sido diseñado en el reglamento CIPSI. Pero en la mayoría de los casos, casi, eh, podemos encontrar esta relación. ¿Cuáles van a ser aquellas medidas generales y aquellas medidas específicas que vamos a implementar para nuestro diseño CIPSI? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, ya decíamos, el reglamento específico nos va a dar las directrices, pero definitivamente existen otras normas que han sido desarrolladas y han sido utilizadas como parte de estándares a nivel mundial, que pues bueno, nosotros también las tenemos que incorporar, no podemos alejarnos y decir que todo es invención boliviana, tampoco es así, ¿verdad? Así que este reglamento específico en su disposición final primera dice que para la implementación y cumplimiento de las medidas del CIPSI se adoptarán las normas técnicas bolivianas. Sí, hay normas técnicas bolivianas. Para el diseño y construcción de instalaciones eléctricas, la NB 777, hay norma boliviana para detectores de incendios, hay norma boliviana para iluminación de emergencia, hay norma boliviana para elaborar el plan de emergencia contra incendios, lo que les decía. Hay una norma boliviana para la extinción de incendios en edificaciones y sistemas fijos de extinción con mangueras con agua. Hay una norma boliviana que habla de extintores contra incendios, cómo los vamos a disponer, cada qué distancia, etcétera, etcétera. Es algo específico para extintores. Tenemos una norma boliviana para establecer los criterios y determinar la resistencia al fuego de materiales constitutivos. Tenemos una norma boliviana que habla sobre extintores manuales y sobre ruedas. Otra norma boliviana que habla sobre la prevención de los accidentes y de las catástrofes cuando conformamos el sistema de comando de incidentes. Hablamos de otra norma boliviana sobre la prevención de accidentes y de catástrofes para hacer la elaboración de planes de emergencia. Y hablamos también de una norma que es la de seguridad contra incendios, una norma boliviana que proviene de una ISO, la 13943. Entonces, fíjense, para implementar y cumplir lo que dice el CIPSI, aquí están las directrices de las normas bolivianas que vamos a aplicar. Pero no tenemos normas todavía para todos los ambientes o los ámbitos. Entonces, si bien así de exquisita es esta descripción de las normas bolivianas que debemos aplicar, resulta también que ya tenemos otras normas con las que tenemos que compatibilizar. Tal es el caso de la señalización. No vamos a inventar una nueva señalización cuando ya existe una señalización. Entonces, en el caso de la señalización, dice el mismo reglamento específico CIPSI, que es de cumplimiento obligatorio la norma de señalización de seguridad, salud en el trabajo y emergencias de defensa civil, que ha sido aprobado, fíjense, el año 2014 en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Entonces, esa norma que está vigente desde 2014 también se le incorpora al CIPSI, para no estar haciendo una nueva señalización y al final decir cuál es mejor. No, ¿no es cierto? Tiene que haber una compatibilización. Entonces, eso es lo que dice esta disposición final segunda. Se sigue utilizando y de manera obligatoria la señalización que ha emanado del Ministerio de Trabajo del año 2014. Pero además, es muy probable que las normas bolivianas no lleguen a cumplir toda la temática requerida por la temática de incendios. ¿Sí? Es posible que no tengamos todas las normas bolivianas que hablen de incendios. Entonces, la disposición final tercera nos dice que para la implementación y cumplimiento del CIPSI se van a adoptar como referencia las normas NFPA 72, que habla de alarmas de incendio, NFPA 13, rociadores automáticos, NFPA 25, normas para inspección, comprobación y mantenimiento de sistemas hidráulicos de protección de mangueras, la NFPA 24, red privada de servicio contra incendios y sus accesorios, NFPA 20, normas para instalar bombas estacionarias de protección contra incendios, NFPA 101, Código de Seguridad Humana, y NFPA 204, norma estándar para ventilación de humos y calor.
Entonces nos da la posibilidad, ¿verdad? Pero en esa graduación jerárquica. Es decir, primero aplicamos la norma boliviana, luego recién aplicamos las NFPAs. No al revés, no al revés. Primero aplicamos la norma boliviana. Si no existe una norma boliviana, nos vamos a las NFPAs. Si no existen las NFPA, es muy probable que todos los temas de incendios entren en la NFPA. Lo que sucede es que nosotros seguimos casi desde los inicios del interés de las temáticas sobre incendios en nuestro lado, en nuestro mundo, en nuestro hemisferio, seguimos las normas americanas, norteamericanas, las NFPAs. No son las únicas, existen otras más. Hemos visto en la primera clase, tenemos las normas UL, ULC, tenemos también otros estándares. Tenemos un estándar brasilero, tenemos estándar, bueno, europeo, pero lo que recomienda y la forma de aplicar de acuerdo al reglamento específico es, primero, las normas bolivianas, segundo, las NFPAs. Si no hubieran NFPAs y necesitamos implementar algo muy específico, diremos, esta solución corresponde tal vez a una norma europea, que también va a ser válida. Pero esa es la forma. No es directo primero una NFPA y luego la norma boliviana. No, al revés. Primero la norma boliviana y luego las NFPAs. En ese orden vamos a ir aplicando las normas. ¿Por qué? Porque mm, la temática de incendios ha sido estudiada, ha sido escrita y ya existen los estándares y los parámetros para su implementación. Entonces, cuando decimos vamos a implementar rociadores, buscaremos si aquí tenemos algo sobre rociadores, ¿sí? En la norma boliviana. Si no hay, buscaremos en la NFPA y con seguridad vamos a encontrar. Entonces, toda esa teoría de los rociadores, cuántos, a qué distancia, con qué caudal, todas esas características las extraeremos de acá, ¿sí? De esa forma es como vamos a ir implementando técnicamente todas estas medidas de prevención y protección. Y bueno, con esto hemos llegado a la parte final de esta clase. Mañana veremos una aplicación con un ejemplo de esa selección para un determinado caso, siguiendo el reglamento específico CIPSI, cómo determinar esos elementos de prevención y de protección, con todos sus detalles. ¿Alguna pregunta, estimados colegas? ¿Alguna observación? ¿Alguna duda? Dicen, Por favor, adelante, Félix. a mitad de la clase habló sobre el sistema de comando de incidentes. Ajá. ¿Se va a profundizar más ese tema o ahí queda? No, solamente lo he citado. Fíjense, aquí tenemos en esa diapositiva la NB 517.003, Prevención de los Accidentes y de los Catástrofes, Sistema de Comando de Incidentes. ¿Sí? Lo que sucede es que, como les decía, imagínense, se produce un incendio forestal. Los primeros en llegar van a ser los que están más cerca, los comunarios, tal vez las ETAs, tal vez los municipios con sus equipos de reacción inmediata. Es posible que también lleguen los militares que tienen sus cuerpos o tienen sus cuarteles en el área rural. Y al último van a llegar los bomberos de la policía. Pero alguien tiene que hacerse cargo del incidente. Es que no se puede trabajar de una manera desordenada. Alguien tiene que tomar el control, el mando de todo el incidente. Y de ahí distribuir toda una organización. De hecho, todo el sistema de comando de incidentes, yo les invito a buscar un poquito de información en el Internet, es toda una estructura. Hay que crear todo un equipo con responsabilidades, donde cada quien tiene una función. Y esa organización y esa delegación de funciones está precisamente en esta norma boliviana, en el sistema de comando de incendios. Nos dice cómo tiene que ser esa distribución. Entonces va a haber alguien que va a hablar, alguien que va a dislocar la logística, alguien que se va a preocupar por una u otra temática. Ese es el comando de incidentes. No lo vamos a ver porque es un tema, es muy especializado, al igual que todos estos, ¿no? Podríamos tener toda una sola clase de detectores de incendios. Podríamos tener toda una clase de extintores como la que hemos tenido. Y de la misma manera podríamos tener toda una clase del sistema de comando de incidentes. Solamente es por nombrar, porque en algún momento puede ser necesario esta organización y necesitamos conocerla. Pero para profundizar ya tenemos que revisarla de una manera individual. Porque además, de hecho, hay cursos especializados sobre estas temáticas. Hay todo un curso sobre sistema de comando de incidentes. Y ya les decía que en estos meses ya se van a empezar a producir los incendios forestales en el oriente. Y por lo tanto, quienes van a participar van a ir a Fuerza Armada, va a ir el Ministerio de Defensa Social, van a ir las ETAs, van a ir los bomberos. Entonces ya tienen que estar organizando este sistema de comando de incidentes para que haya un trabajo coordinado, para que no haya duplicidad de esfuerzos o para que no haya discrepancias en el trabajo. ¿Sí? De eso se trata el sistema de comando de incidentes. ¿Qué le parece, Félix? Entonces no vamos a profundizar, solamente lo hemos nombrado. Sí, es un tema bastante amplio, ¿no? Por eso me Sí, causaba curiosidad si se iba a profundizar o no. sí, sí, Tal es vez, amplio. tal vez como una pregunta general, en un caso de incendio en un edificio, digamos, Ujú. ¿asume control el primero que está ahí o
esperan o asume el primer bombero que llega, digamos? Lo ¿Quién llega a primero, asumir? a ver, lo primero que ocurre, dependiendo de dónde sea, ¿no? De dónde se produce el incendio. Normalmente va a ser un vecino o el propietario que va a tratar de- de extinguir el fuego con sus medios, tal vez con agua, con lo que tenga a su alcance. Es muy probable que aparezca por ahí un policía, no bombero todavía, un policía que también pueda ayudar a hacer ese trabajo. Seguramente ese policía va a tener una capacidad para ordenar, ¿no es cierto? Usted haga esto y usted haga esto y yo hago esto. Una capacidad de organizar. Pero después llegan los bomberos. Entonces ahí dice la ley, los bomberos toman el control del incidente. A partir de ese momento, el bombero que llega es el que va a dirigir todas las operaciones. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento especializado. Entonces dirá, no echen agua por aquí, echen por allá. O no echen agua y echen espuma. Esa es la capacidad, entonces, el conocimiento que tiene que le va a permitir organizar. Y usted haga esto y usted haga el otro, atacaremos por aquí, enfriaremos esto o esperaremos, bueno, toda la estrategia, todo el control del incidente lo va a tomar el bombero. Y eso también dice la ley de bomberos. En un incendio forestal, con el ejemplo que les daba, llegan los militares, llega la defensa civil, llegan los forestales, los guardaparques, todo el mundo llega a tratar de apagar el incendio, con lo que tiene, muy bien. Y cuando llegan los bomberos toman, eso dice la ley, toman el control del incidente. A partir de que llega el bombero es el que va a dirigir todas las operaciones. Y resulta lógico, ¿no? ¿Por qué lo va a hacer? Porque tiene el conocimiento. Porque tiene el conocimiento. Entonces, de esa manera va a poder manejar todo el incidente. Eso está bien, digamos. En las Ujú. industrias es diferente, ¿verdad? El que Ah, asume el procedimiento en operaciones. claro. Eso en cuanto a los incendios estructurales o incendios forestales. En el caso de las industrias, ya lo habíamos dicho en la primera clase, eh, quienes tienen toda la responsabilidad de la prevención y la protección contra los incendios son las brigadas industriales. ¿Por qué? Porque conocen qué es lo que manejan en sus industrias. Y dice la ley que ellos son los que tienen que atender el incidente. Si fuera necesario y si ven por conveniente, así lo dice la ley, de manera condicional, si es que necesitan, si es que requieren, pueden pedir la participación de los bomberos de la policía, quienes actuarán desde afuera. El ataque o el apoyo va a ser desde afuera y no desde adentro. Adentro el incidente lo manejan las brigadas industriales. Lo propio sucede con los bomberos aeronáuticos. Al interior de los aeropuertos son ellos que tienen que controlar el incidente. Si necesitan apoyo externo, lo pueden pedir a la policía, pero externo, no interno. Entonces ahí la forma del control, el comando va a ser diferente, ¿no? Al interior, la brigada se va a organizar, seguramente hay un líder, seguramente hay toda esa estructura para manejar el incidente, porque tampoco puede ser un ataque desordenado, menos improvisado. Alguien tiene que dirigir, alguien que tenga que organizar, alguien que ejerza este sistema de comando de incidentes. Muy bien, muchas gracias, Félix. ¿Alguna otra pregunta, estimados colegas? Sí, Lisa, en ese caso se conformaría dos brigadas, no le escuché esa parte. El de la industria ya está conformado su comando de incidente, digamos, y Ah, el brigada. un apoyo de los bomberos desde Ujú. el exterior. En el exterior se conforma otro puesto de control, o estaría Claro, al mando sí. de... No, siempre existe, tiene que existir un líder, ¿no? Sí, Van a llegar, por decir, un carro de bomberos con 6 bomberos. Entonces, tiene que haber siempre un líder. Tiene que haber siempre un líder. Entonces, el líder que va a asumir el comando de incidentes desde afuera dirá, ¿no? Ustedes ataquen por aquí, hagan esto, va a organizar todo. Siempre tiene que haber. Inclusive, la normativa dice que el líder se tiene que diferenciar del resto de los bomberos por el color del casco. Nosotros no notamos esa diferencia. Todos llegan con amarillo, todos con rojo, con azul o con lo que pueden. Pero la normativa dice que quien asume el mando debería tener el casco blanco. Entonces, cuando identificamos al que está con casco blanco, ya sabemos que él está a cargo de las operaciones. Sea por la prensa o quien quiera saber quién está manejando el incidente, va a reconocer al líder por el casco blanco. Eso dice la norma. Fíjense, muchas veces no lo sabemos. Entonces, siempre va a haber un responsable. Alguien que esté a la cabeza de todo el grupo, todo el equipo. está bien, Lisa, gracias. Muy bien, gracias, Félix. Buenas preguntas, interesantes preguntas. Algunas no están escritas, no lo vamos a encontrar en algunos manuales, pero son parte de la práctica también. Bien, estimados colegas, entonces con esto hemos terminado nuestra penúltima clase y mañana continuaremos ya con la última parte. Les agradezco como siempre su participación y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias y buenas noches, estimados colegas.